Neon streets, the crowd ignites. Shadow moves beneath the lights. Warriors step, the battle begins. Only the strong will rise and win. Voices echo, fists collide. Power surging deep inside. Every heartbeat, every strike. Arcade spirit comes alive. Streets, the crowd ignites. Shadow moves beneath the lights. Warriors step, the battle begins. Only the strong will rise and win. Voices echo, fists collide. Power surging deep inside. Every heartbeat, every strike. Arcade spirit comes alive. Hear the battle's war cry.
Neon streets, the crowd ignites. Shadow moves beneath the lights. Warriors step, the battle begins. Only the strong will rise and win. Voices echo, fists collide. Power surging deep inside. Every heartbeat, every strike. Arcade spirit comes alive. Streets, the crowd ignites. Shadow moves beneath the lights. Warriors step, the battle begins. Only the strong will rise and win. Voices echo, fists collide. Power surging deep inside. Every heartbeat, every strike. Arcade spirit comes alive. Hear the battle's war cry. Come
Buenas son las noches y esta en particular porque hoy vamos a vivir, palpitar y presenciar la quali número 1 de este mes de marzo del Sushi de Delfín Tournament Online, por supuesto, hay que hacer la distinción online, ya que venimos saliendo de una jornada realmente inolvidable en el presencial de Viña, y si no es así, que me diga lo contrario el Floristop, que obviamente estuvo ahí y también está acá, y lo saludamos de inmediato como debe de ser. ¿Cómo estás, hermano mío? Hola mi gente, ¿cómo están por acá? BLK Floristop, motivado con este Sushi del fin del día de hoy, así que vayan sumándose. Tenemos tremendo acá winners, por supuesto, Side con Blast, con Craime, con sorpresas de Brasil, con sorpresas de Panamá, así que quédense con nosotros. Pero lo más importante también saludar a quien hace posible este stream, Patito Doexo. Hola muchachos, espero que estén todos bien, ya que nosotros estamos felices por haber tenido esa gran jornada en Viña del Mar, en Amano Gin and Burger. Así que nada, pues muchachos, vamos a comenzar esto que es online. Ya dejamos un poquito atrás el presencial, pero ojo, ya vamos a tener pronto fechita para un nuevo presencial, el Level 152, cabros. Así es, queridos. Bueno, si es que volvemos al level, quizás están enojados porque le pusimos el gorro nuestro amigo Oscar, pero no, obviamente volveremos a nuestra casa, Dios mediante. Y de hecho no quisiera dejar esta instancia, ¿no es cierto?, para dejar un poquito de lado lo de Viña, que siempre quedará en nuestros corazones, al gran aporte de gente como el Vice CL, que nos ayudó con el tema gráfico, y esencial y particularmente a nuestro amigo Ale Fer. Así que primer plano para mí, para agradecerte, Ale Fer, es que hizo que todo esto fuera posible, se consiguió el local, claro, y hizo todo tipo de gestiones, y también convidó bastante equipo, así que el Pato no tuvo que ir con todo. Muy bien. Así que realmente agradecidísimo de ti, campeón, y a ver si volvemos prontito para la zona. A la gente le encantó, de hecho muchos de ellos, cerca de 3 o 4, se inscribieron incluso a esta quali, así que genial lo que logra las instancias del presencial del Sushi. Y ahora sí, vamos con lo oficialmente importante en esta jornada, que es obviamente mostrarles cómo va el bracket de este Sushi de Delfín con 37 inscritos, Floristop. Y así está la cosita, con nombres conocidos y algunas sorpresas. Sí, está el combate que no se pudo dar la semana pasada, Blast contra Gran Todakai, por obviamente en paso, ¿no?, a la Winner Finals. Y en la segunda llave, Falcons Craime contra Ojito 2 Game Dragon Legend. Así que tenemos presencia de Brasil. Por fin, en este caso, vemos un bracket, ojo, tal vez por primera vez, sin argentinos. Exactamente, sin argentinos, aunque de hecho ya oficialmente sin argentinos, porque esa casilla que está pendiente, a ver, se la juegan también 2 chilenos, en este caso mi amigo Agus, que vuelve al ruedo, vuelve al ruedo. Agus volvió del viaje sectario y se la está jugando contra Dark Sane, así que epa, que el que queda por cerrar la puerta también promete level en esta jornada del Sushi de Delfín, quali 1 de marzo. Saludar a Andrekov, a Playleo, a Misili, a Black Esports, que obviamente nos felicita por los torneos, y obviamente acá representando a la escuadra, por supuesto, el mejor equipo de Chile, y el que no le gusta, que se joda. Tengo las gafas ahí de Andrekov, de hecho me las voy a poner, cuidado. Estas gafas, hermano, anduvieron cuidando por todos lados. Se le quedaron al panita, se le quedaron en el torneo, se fue y después, estas gafas, menos mal que Patito las guardó y me las hizo llegar aquí a la gafa de Andrekov, aquí la del golfista absoluto, claro. Y las quiere de vuelta rápido porque no puede jugar golf sin ella el pan, así que vamos a hacerle el envío por pagar, obviamente. Y bueno, Patito, usted me cuenta cómo está entramado el compromiso. Estoy invitando a los muchachos de esta jornada. Sí, estoy invitando a los muchachos, estoy invitado a Blas y ahora voy por el Todakai, que me imagino que está con la cuenta de Craime, ¿no? Me imagino que yes. Saludos, Nick Dog. Oye, ¿y se van a entrevistar? No, nosotros no nos entrevistamos, nosotros solo para la desgracia de ciertos personajes. Y bueno, Flori, nos saludan también desde YouTube. De a poquito ya empieza a ingresar la gente en la sintonía del semanal de la TAM. Algunos también le comentan o lo denominan como la Libertadores de Street Fighter, Como quiera decirlo, suena bien. Claro, 32 personas en Twitch, 34 personas en YouTube. Saludamos a toda la gente que nos acompaña. Esto recién está comenzando, pero también, inmediatamente lo mejor está por venir.
Se viene Two Game Blast. Ojito contra el Gran Todakai. Combatazo, la verdad. Y claro, al ver a Derek inmediatamente desde el winner side, promete harto, ¿no? Para poder ver una final con este nivel que tiene. Así que nada, vayan por supuesto buscando algo para comer, algo para tomar, acompañando este jueves. Sí, está terminando la semana con el jueves. Ya no queda nada y qué mejor que hacerlo con Sushi de Delfín. Por supuesto, queridos, ahí el Hordak activo más que nunca. Te pusiste la elegante, Flori, claro que sí. Yo no la pude usar el día de hoy porque la sopié entera ayer en el gym, como debe de Sergio. Aquí ando con la indumentaria de Majora's Mask, que me encanta esta remerita. Y bueno, me imagino que el jefe Leo debe estar re contento porque tiene a dos muchachos de la escuadra representando en esta ocasión, el bono de Cloud y también nuestro panita Mega, que ojito, se va a enfrentar contra el profe Misterio, que vuelve al Sushi. Bueno, ya lo había venido haciendo de forma ocasional y ahora lo hace y con top 8. Y se va a revivir aquel duelo del año pasado, ¿no es cierto? A mitad de temporada, duelo interno de Black, en donde te acuerdas, Flori, tú llegaste a top 8, le pegaste a Play Leo, eso es inolvidable. Y además se jugó esta final entre Mega y Misterio con victoria para Pablito, así que quizás hay algo de rencor, quién sabe, y se lo van a ahí actualizar, ¿no es cierto? En un rato más. Para cerrar el primer bloque de este top 8, ya tenemos a Derek, que está enfilando a Akuma, lo vimos en el Run It Back, dicho sea de paso que ocurrió el lunes recién pasado, con victoria, si no me equivoco, de Brian Job, en donde Blast no logró llegar a la final, pero hizo bastante daño en esta ocasión Akuma. Dejó guardadito al pelado un rato, a ver qué nos puede ofrecer. Y déjame decirte, Flori, para darte finalmente el paso, acaba de clasificar y cerrar la puerta Agus, que viene volviendo a paso firme en el Sushi. Genial, me encanta. Bueno, dos cositas a comentar. Por supuesto, feliz de que más equipos se vayan sumando a este torneo, que la verdad ya tiene un altísimo nivel y que si tiene, por supuesto, miembros del equipo que quieran estar al máximo nivel competitivo y lograr grandes cosas, tienen que participar de este torneo sí o sí. Y bueno, pasando al otro tema que mencionaste, se vienen cositas de Black. Se está viendo internamente la posibilidad de llevar jugadores a Perú. Así que yo no sé en este caso, me adelanto, pero también tiro el spoiler, si van a salir torneos internos justamente como el que mencionaste, en el que participé el año pasado. Y quién sabe, de pronto vuelvo, voy a meterme al de Carovia. A ver qué pasa. De repente, una vez a las tantas, hacer daño no es malo. Eso, el barrio de que yo voy como caster, así que no juego. Patito, ¿pasa algo? Todo bien, falta que comience nomás, ¿sí? Mira, ya están los dos en la sala, ya, vámonos chicos. Vamos con a ver, toda. lo que pasa es que está pasando lo mismo. Ah, no, ahí sí, vamos. No, si ahí está. Crucemos los deditos porque esto se realice. Y tenemos a Gran Todakai contra el bueno de Derek Glass con banderita y todo, como debe ser. Que vamos para allá, Floristop, con el comentario. Sí, pero la verdad para mí lo más llamativo es que haya elegido a Akuma como el pick. No sé si es porque, y ahí la típica de Derek Glass, no sé si está jugando el torneo con Akuma o es algo específico contra JP. La semana de Akuma. Me encantaría que fuera el segundo caso, la verdad, que en verdad fuera un counter pick para JP, que siempre he pensado que a alto nivel Akuma sí puede complicarle la existencia al viejo sabroso, y cuidado que JP es quien controla el Gran Todakai, tiene por supuesto un control, hay respuestas Goja, uy, pero le caen encima, no, y le puso el reset de la pugla. Gran Todakai abre por supuesto con el primer round. Así es, queridos amigos, Gran Todakai, que realmente está consolidando una pretemporada acá en el territorio chileno increíble. De hecho, creo que logró un desafío personal importante, que fue ganarle una mano a Craime a nivel torneo. Yo creo que lo ha hecho alguna vez, pero que lo haya visto el mundo mundial. No le bastó, eso sí, porque fue el crimen, lo dio vuelta para el que ya lo vio, y si no lo vio lo puede revivir en el canal de Doxo 35. Y tenemos aparición fantasmal con el Knock Knock. ¿Quién es? Soy yo, el level 3, y le envenena toda el alma a ese pobre Acuña, que ahora quedó en situación bastante compleja. Desconozco por qué el Star GG me está haciendo diqueo automático a los players, vamos a solucionarlo. Lo cierto es que
Ahí está la arremetida de Blas. Le mete el sopletón, pero ahora está consiguiendo el daño pertinente suficiente. Gran Todakai para dejar la mano en ventaja transitoria. 1-0. Espectacular el Gran Todakai. Y bueno, vemos que Derek decide mantener a su Akuma. Ojo, para los que no saben, Derek Glass se clasificó a la instancia decisiva de un torneo que se hizo en Chile. En este caso el Festy Game, y que de hecho ese mismo torneo fue el que le abrió las puertas para ser parte de Tu Game y hacer la historia que hoy conocemos, ya casi legendaria, así que no es un personaje cualquiera para él. Venció en ese torneo a Scorpion Cross en el clasificatorio, y luego por supuesto a los brasileños. Cuidadito, que algo sabe Derek, y lo reventó nomás con el Gochoryu Audi, espectacular. Sí, muchachos queridos, en estricto rigor podríamos decir que esta es la última aparición de Derek Glass de cara a Capcom Cup 13. Esto realmente es digno de orgullo para nosotros, porque después usted lo va a tener que pagar. Pay-per-view, de hecho, cerremos el stream, pongámosle ese paqueo para que la gente se ponga. No. Disfrutemos al gratín. Y como debe de Sergio, la acción de la buena, en donde Gran Todakai emerge con un perfect parry. Pero la fiesta, después de que se quiso arrepentir, pecador, pero Blas no le compra. ¡Oh! Le llegó la puntita del chelele. Lo consigue con todo, y como Moisés abriendo las aguas, se lleva la ronda de vuelta Gran Todakai. Cuidadito con el buen amigo. Oye, qué bien sacando lo mejor de su juego. Me ha encantado las confirmaciones que ha hecho, que en realidad son más situacionales que algo labiado, y muy atento a lo que es óptimo en cada caso. Si no, por ejemplo, ese combo de Yeti no hubiera conectado, siguió ahí por el botón correcto, así que nada, espectacular. Uy, pero ¿viste cómo lo esperó? De verdad está diabólico el Gran Todakai, y pudiese poder matar con lo busca. Si lo hace bien, mata a Kuma. Falló, que les dije. Ay, pero ahí estaba ya cocinado el pavo. Y ojito que va 2-0 adelante Gran Todakai. Y Blas El rayo. se mantiene. El rayo. Cositas están pasando en YouTube. Ahí nuestro amigo JL. Buena gente, estuvo uno en live en Viña. Fuimos con mi hermana. Saludos de Orcón, tomando tecito como siempre. Tienen el Insta de Cloud. Se ganó una admiradora el otro día. Jaja, saludos. Mira, Cloud. Corazones Service al servicio de la comunidad. Búsquelo como Cloud. No, ahí después te lo paso, hermano. Lo cierto es que tenemos match point de Todakai, y ahora sí lo vamos a castear como debe de ser. Cuidadito con Blas, que la está pasando mal con el cabeza de ajo ante un Gran Todakai que Nico Quillas le han hecho con esa Akuma. Ahora revierte medianamente la situación Blas, pero no ha logrado dos seguidas. Y eso es virtud del Toda. Ahora le mete antiaéreo, salto neutral, pega la puntita, no es castigable. Ahora le agarra el intento de rush. Tanto de acá la Naki, pero desde ese mismo sector sale jugando de una forma espectacular. Le mete, lo busca y lo encuentra. Encuentra situaciones desfavorables para Blas, que ahora quedó en la Naki, donde huele a pipí. Cuidadín, ahora lo va a quemar como debe de ser. Y la está sufriendo Derek. Cuidado con otro linkeo. Y esto por abajo, no te creo, le castigó Juanete. Le castiga el Juanete al Gran Todakai, que venía retrocediendo. Esto no va a ganar, pero Mayuya le da un par de energía a Blas, le da la posibilidad automática de poder salir con todo ahora. Y no te creo, Toja, que mate. ¡Ah! El diablo lo tenía pero sentenciado, pero se le quemó el Blas en la puerta del horno. Mayuya. Mi gente, ¿están escuchando eso? Es la canción de Guy que está sonando de fondo, porque así es, mi gente. Eso, porque ojo, se viene el comeback y va de vuelta. Viene ahí como castiga Amnesia con proyectil. Sabe la situación que tiene a su favor. Uy, Adam and Flame desde el Dry Rush. Yo creo que sintió la presión Gran Todakai porque quedó en burnout. Uy, qué castigo más hermoso, papá. Uy, los cielos de Japón protegidos, y cuidado las patitas. Con esto lo va a cerrar. No hay respuesta, y level 1. Un trabajo el Gran Todakai, que se resigna a perder, pero hasta aquí llegaste. Checkmate. Por supuesto, no lo va con el Go-Jado, su level 1. Y qué tremendo, Blas está de vuelta. El rayo. Increíble, ¿eh? Increíble Blas saliendo de la situación más compleja posible.
entre virtud, entre cositas. La verdad que estuvo muy, muy peleagudo. Y bueno, mi amigo JL ahí le dejé el Insta, Cloud17S. Y lo veremos en acción a la nube en un ratito más, en 2 peleas más. Así que dígale a su hermanita para que le dé el aguante a la nube, como debe de Sergio. Al parecer no ganó pasaje a Perú, pero va a ganar algo mejor. Ay, 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 cuidadín. ¡Epa! Le castiga con el chilele. Toda Calla Blas le chequea la caminata lunar. Y ahí está, level 1 que consolida como ninguno. Y vuelve el match point a las arcas de Gran Todakai. Segundo match point ahora para el Gran Todakai, quien va a buscar cerrar esto. Blas, cuando ha decidido presionar sin juego de proyectil, sino más bien buscando el poke o el counter poke, ha funcionado, pero tiene que asumir ese rol ofensivo. Y encuentro que cuando ha decidido esperar el neutral, no ha pagado un pedazo de punish. Uy, pero tremendo lo de Blas. Y esto va a doler. Eso fue el punish counter. Otro más. Y no podemos más. Lo empezó a meter en la juguera de él. Uy, se puso nervioso Gran Todakai. Una más y se va. Aquí sí que está condicionado total. Y se fue. Este sería ya el cuarto match point, si no me equivoco, el Gran Todakai, considerando las 2 peleas. Si fuera tenista, Gran Todakai no le alcanzaría para ganar un partido. Le están quebrando los saques. Cuidadito, Eduardo Pado, te mando un saludo. Tenemos agarre de Derek Blas. A posteriori un knockdown desde la barrida, le lee la pastilla de amnesia. Esto es dolor para ti, Champion Edition, cortesía del Derek Blas, que así se los quiere ir a Japón, pegando al máximo nivel. ¡Oh! Power Hit, Linkin Park y Level 3, claro que sí, para condicionar muchísimo barbaridad a la figura de Gran Todakai, que no está muerto pero está en coma. Se para con la banda, pero Blas no está para compras. Esto es, gente querida, 2-2. Y nos vamos al quinto y último puntete. Hoy Blas lo desarmó por completo y se ve un panorama oscuro para el Gran Todakai. Tiene que recomponerse. Última chance de poder cerrarlo. Siempre termina abriendo los rounds, pero obviamente luego Blas pone las cosas en su lugar. No hay whiff punish, cambia la trayectoria con la dive kick, lo tira contra la esquina y aquí lo sufre Gran Todakai. Pensó que iba a agarrar dolor, por supuesto, Tatsu, y va. Oye, pero ¿qué pasó ahí? No te la creo, no te la creo. Hasta los errores funcionan y lo está borrando del mapa. Combat legendario, match point para Blas. No te puedo creer, cómo lo está dando vuelta Derek ante un Gran Todakai, que de todas formas igual tiene su opción y ahora se la está jugando al máximo nivel. Está en su zona de confort, pero a Blas le importa nada. Perfect parry a la puya y listo, vamos al ataque y ganamos el turno por la cara. Punish counter, claro que sí. El baiteo con la dive es bueno, cuando no pega le pueden wifear un parry, claro que sí. Toda la jugó con Akuma JP, sí, no que piqueó a última hora Akuma, ha estado todo el rato jugando con él. Y ahí está, buena conversión. Poco se habla de lo bueno que acaba de hacer Gran Todakai, al punto de que podría ser historia del fighting, claro que sí. Chilenazo, agachadito, y esto es match point para los dos. Match point, por supuesto, ahora va la amnesia bien usada por parte del Gran Todakai, quien ahora toma un rol que propone, ¿no? Dejó de ser el que controla, sino que ahora se va a la ofensiva. Así que está jugando un rango más reducido. No sé si esto le conviene. Va atacando Blas con la sweep, por supuesto, y la Tatsu. Lo tira nuevamente a su esquina. Va a tener que adivinar el tremendo boxpick de Akuma. Hace lo suyo y esto lo va a acabar. Se acaba la historia y lo da vuelta nomás. 2-game Blas. Dolor total. En parte, por supuesto, el chileno, que se ubica ahora en la Winners Finals. Wow, así como Bray Wyatt, que en paz descanse, se metió en la cabeza absoluta de Gran Todakai y luego se convirtió en Mao el asesino. Derek Blas, nunca mejor dicho, una tras otra y todas se acoplan. Increíble lo de Blas, que entonces avanza a una nueva Winners Finals antes de que se nos vaya la copa. Así que bien ahí el Derek y Gran Todakai. Pucha, amigo, realmente estás muy fuerte. Más allá de la derrota, estás muy fuerte. Felicitaciones por tu level up. Y bueno, tu segunda vida está intacta y serás rival del ganador de Mega contra Misterio en Losers Quarterfinal en un ratito más, porque ahora, Flori, lo que se nos viene también es de alto calibre, de alto impacto.
Impacto, claro que yes. Tenemos al Halcón Crimen, el tetracampeón del presencial, el tri del online, contra Dragon Legend, que si no me equivoco es su primera aparición en el Sushi representando los colores de 2Game. Se viene duelón de aquellos, mi gente. Sí, duelo internacional, así que vamos a ver, yo no recuerdo bien el personaje de Dragon Legend, así que vamos a ver qué pasa en este Sushi Delfín especial, por decirlo de alguna manera, porque tal vez es la primera vez, yo no lo sé, pero tal vez desde los primeros inicios, pero tal vez es la primera vez sin argentinos en el Sushi Delfín. Siento que de hecho hubo un momento al inicio avanzado, ya cuando los chicos se fueron a recorrer el mundo, en la cual los torneos lo estaban dominando por semanas los chicos de Argentina, así que por lo mismo pienso en que no hayan pasado el corte con 37 inscritos, te refleja el altísimo nivel que hay hoy en este torneo, así que muy motivado por la otra Winner Semi. Correcto, damas y caballeros. Bueno, comentarles cositas. Bueno, tenemos por supuesto información de parte del Team Black, el torneo interno, ya lo habíamos dicho, en donde se va a llevar un representante para Street Fighter y también para Fatal Fury. Así que toda la familia de Black a estar atentos a aquello que se va a publicar pronto y obviamente aprovechar las instancias de sparring como el gran Sushi de Delfín, como siempre lo vienen haciendo. Nuestro amigo Guillermo Vivars nos dice: buen panel de DDR, bro. Sí, bacán, hermano. Está mal así la weá, pero le falta enchufe, pero está bueno, está genial, está espectacular. Es una nube, hermano, realmente una nube. Y bueno, la nube que verá la acción en un rato más contra Agus. Se viene también tremendos duelos. Mientras Patito hace la invitación respectiva, ¿le falta algo, mi niño? ¿Todo bien? Exacto, estoy buscando a Dragon Legend. Lo he colocado con muchísimos parámetros ya, pero a ver, veamos. Ay, no, hay miles de dragones, viejo. No, una locura de dragones. No sé, puede mandar el código. Ahí la hacemos corta. Ya, Patito, ahí como consejo, yo sé que de repente usted está esperando que tomemos aire, pero es para rellenar el pavo. Entonces, si usted no puede rellenar el pavo, no sacamos nada con hablar. Entonces, usted me escribe un mensaje en el Twitch, así, se fe en el weón. Y ahí también entiendo. Ahí te lo acabo de escribir. Vale. Ahí está Dragon Legend. Eso, llegó. Eso, buen día, galera, vamos que vamos, Jatu. Dragon Legend-PC, muy bien. Eso, ya. Para allá que nos vamos, chicos, ahora sí que sí. Vamos a invitar a los implicados. Patito le faltaba obviamente el root para poder hacer la invitación respectiva. Ahí se viene Dragon Legend. Atento a la invitación, amigo querido. Bueno, recordarles que la semana pasada hubo grandes cositas, la definición por los premios de GHZ. En definitiva, Craime fue uno de los ganadores. Después las grandes finales llegaron a esa instancia Salvatore y Frozen. Así que ahí tenemos el segundo y el tercero. Y el cuarto, por secretaría, por decirlo de alguna forma, el bono de Maxila Flori, que por haber llegado, ¿no es cierto?, a la final contra Craime, que ya era un clasificado, obtuvo la cuarta plaza, digamos. Así que genial, ahí los chicos van a representar. Bastante surtida va a estar la convocatoria de gente que representa este lado del patio contra los peruanos en el Hype Series Internacional, que en estricto rigor se va a celebrar en julio, hermano mío, ¿eh? Y parece que para ese torneo quieren hacer cositas los de Black, parece. Sí, y me parece que también fue el Frozen quien se clasificó sin ganar el torneo. Entonces en realidad no fue solo Maxila. Y algo que tiene que ver más que nada con los standings, con las posiciones en las que quedabas. Así que bueno, podías ganar el premio sin necesariamente ganar el torneo como tal. Así que, y por el lado de Salvatore fue gracioso porque su clasificación provino desde las grandes finales, apabullando y destruyendo a todos. Y claro, le tocó contra el Craime, que ya estaba clasificado. No sé si también por ahí el Salvatore, al saber que ganó en los pasajes, se relaja. Porque también cambió de personaje, ¿eh? Eligió a Mai en vez de Kami, pero fue una victoria apabullante de Craime. Así que aún así no logró salir como el máximo campeón de la jornada y del mes. Aunque llegó a esa gran final, así que... Y se clasificó igual a Perú, así que habían chances para que vean ustedes que... Bueno, obviamente siempre hubieron muchas chances de clasificar, solo que el Sushi Delfín está compuesto por ciertos jugadores de nivel que la verdad te dices, bueno, ¿cómo voy a ganar esto, no? Realmente impresionante que Salvatore, que Craime, por supuesto, Maxila, me encanta por él, se hayan mínimo ya clasificado junto a Frozen, de verdad altísimo nivel, me encuentro maravilloso.
Correcto, Flori, sí, realmente tremendo lo que entrega Sushi de Delfín, muy orgullosos y contentos por haber logrado esta instancia con nuestros amigos del RIMAC. Y bueno, desconozco la pelea, ahora finalmente tendremos acción, y esto es lo bonito también de tener newcomers en el Sushi, mi buen Flori, que, no te puedo creer. Malito. Ay, no. No te puedo creer. Oye, esto de acá, por favor, desconéctate del Wi-Fi. Maxila, Humans, que está ahí también. Datos, por favor, 240 ms, el rayo. No. ¿Qué hacemos? Deben verlo origen. ¿Siempre le pasa lo mismo Goku al Kraime contra Dragon Legend? ¿O cómo es? Wow. Ay, que nos pueda comentar, ¿ah? Veamos ¿Qué opciones podemos por hacer? último ahí. Veamos Sí, opciones. Si crean otra sala o si se cambian de puesto, no sé. Claro, Si algo pueda servir ahí. que cambien de lado. Dragon Legend nunca le ha salido en rank, dice Huguito. Deben Era estar. Sí. Que juegue desde la PC, dice Camilo. ¿Cómo estás, Camilo? Yo pensé que se habían ido, qué rico que están acá todavía. Antes de su expedición, aprovechamos de desearles lo mejor, obviamente. Sí, con el dragón me da mal, el rayo. ¿Qué hacemos? Mira, ahí está Veamos qué pasa. está pidiendo un minuto Dragon Legend. Ya, A lo mejor vamos está a darle haciendo un algún minutito. ajuste, mire. Está haciendo algún ajuste. Ya. Gaming, one Esperemos. minute. Usen la tech de la VPN. Oye, yo había escuchado ese rumor, loco. Sí, varios la ocupan. Bueno, creo. parece que hará algo por el estilo. El Vamos coach la a. ocupa siempre, sí. Vamos a esperar a ver qué ocurre. Sí, eso lo va a hacer. Denme un segundito. Y damos solución de inmediato. Yo sé que los chicos se la van a jugar. ¿Exit lag? ¿Qué es eso? Pregunta Gran todo acá. Parece que es la techa absoluta para evitar el lag. Para que usted pueda jugar contra gente de Algeria, Claro, de Afganistán. claro, de Sarajevo, donde usted quiera. Por supuesto que sí. Sarajevo. Nuestro amigo Laercio Checa. pregunta por el bracket. Rockets. Amigo mío, en el YouTube no sale ningún enlace, son políticas de seguridad de YouTube, pero sí los podemos dejar en el Twitch, y ahí lo dejé recencito, a menos que Pato Sí. se ponga la 10 Yo lo dejo ahí. y lo espera. deje, eso, que lo deje Lo marcadito en YouTube, que son sus territorios, sus dominios, por supuesto que sí. Baja los MS, pero un poco nomás, pues vamos a ver, pues ojalá que baje de 240 Vamos. a 150 por último, no sé, pues algo así. Esperemos, chiquillos, ¿eh? Si no, vamos a tener que hacer flip coin. Patito va a tener que armar una ruleta. Sí, pero ojalá que no tengamos que llegar a ese tipo de situaciones, muchachos, ¿eh? Porque sería requete fome. Vamos a esperar ¿qué pasa? Ahí el Creme también, mientras tanto, va a cambiar de su setup. Están todos haciendo sus Todos los ajustes necesarios, sí. los esfuerzos que hagan falta, Flori. Ojalá que tengamos pelea finalmente, porque esto está muy bueno como va a decidirlo bajo los rigores de la Sara. Sí, aparte yo tenía ganas de ver ese Rachid. A ver en qué nivel está Dragon Legend. Rachid es un personaje que está pasando piola o pasa piola. No es un mal personaje, pero claro, el daño que tiene y la forma de establecer su plan de trabajo hace que tengas que entrar demasiadas veces. Le pone obviamente dificultad al game plan versus otros personajes que con 3 entradas como Ryu fuiste bueno. Así que vamos a ver, tenía ganas de ver ese Rachid, ojalá que se pueda. Así es, muchachos. Bueno, recordarles mientras tanto, que no se note que estamos rellenando, cómo está de resuelto el bracket. Hemos visto solamente el compromiso de Gran Todakai contra Blas, a la espera de poder mostrarles, ¿no es cierto?, Falcon's Crimen contra Dragon Legend. Y en Losers también se vienen duelos muy bonitos, muy interesantes, como el retorno de Agus contra la nube Cloud, que ya tiene su fan club de una persona, no, más de una, ¿eh? Yo sé que Cloud derrite varios corazones a medida que él va avanzando. Y después tenemos a Mega contra Misterio. Agrega a Patito a Ugoku con SSFN, por favor. A él se invita, a Ugoku. Please. Y bueno, Dragoncito Legend con la de siempre. Ya con el hack del Exit Black, que en algunos Él ya está en la casos sala, parece que vamos a funciona. invitar a un Goku. Ya. Vamos a ver qué sucede. Crucemos los dedos, chiquillos, a ver si ese Exit Lag es la solución. A ver si se logra algo, mi gente, para poder ver esta acción de la buena.
67 personas en la Moradita y 92 en la Rogelia, a la espera de más acción floriquerito. Ahí está listo. Vamos a ver. Ya, vamos a buscar. Vamos para allá. Y ya estamos listos. Entró esta Dragon Legend en su sitial. Y por supuesto, estamos ya a la espera del crimen, que está con la cuenta de Goku. Valga el meme, por supuesto, de referencia. Y ver si es que se logra resolver este combate. Ahí está Kramer, se va a intentar. Crucemos los dedos. Yo me encomiendo a San Benito. Y vamos a ver eso, cruzando los deditos, los de los pies. Aprovechemos, ojalá que haya combate. Vamos a ver si se da. Así es, queridos, un saludo enorme a Tensai. ¿Cómo estás, Tensai, amigo? Tanto tiempo sin saber de ti. Qué bueno que hayan habido participantes de BGM. No olvidar, amigos, que todos los jueves de la vida Sushi. De hecho, se nos quedó afuera GTR y su pequeño McLovin. Pero bueno, las reglas son las reglas y a las 7:30 de reloj se cierra todo para hacer el sideo y todo el asunto como debe de ser. Así que los invito a que se inscriban la próxima semana. Prometo traerles el bracket antes incluso que el martes para que usted ya se pueda inscribir lo antes posible. Bueno, ya están los litigantes en la sala. Esperemos que finalmente se pueda realizar este combate y si no, vamos a tener que aplicarle al tema del flip coin. Y sí, nuestro Guillermo Vivat dice: Misterio, una leyenda del DDR. Sí, hermano, ahí fue donde lo conocí, jugando DDR. Y parece que esto sirve, Flori. Vamos con el comentario. Ay, tenemos combate entonces. Dragon Legend con su Rakid representando a Brasil. Se enfrenta a, obviamente, el tremendo jugador de Chile, joven, por supuesto, Falcons Kraime, que domina los Sushi de Delfín en la actualidad. Llega a Blas, por supuesto, para acabar con esto. Y oye, le puso la infinita contra la esquina, no va a respetar Pajarito y va a cerrar. Uy, falló el combo el crimen. Cuidadito. Chance, ¿para qué se repite Dragon Legend? No te la creo. No te la creo que este hombre es peligroso. Y viene ahí, cómo lo agarra y se condiciona por completo. Yoko que tiene level 2 y lo activa. Izar, por supuesto. Uy, quiso abrazar el aire por 2. Abrazó el aire. Y hasta aquí llegaste nomás al crimen. Hasta acá llegó. Va a aprovechar el torbellino que quedó en el piso. Y qué pedazo de combat se sacó el brasileño, por favor. Round para él. Ojalá y estén jugando en condiciones óptimas. Yo también confío en que los chicos están haciendo todo lo posible por jugar y puede ser que no estén jugando bien del todo. De hecho, en la teoría yo creo que para Kraime está más complejo, bajo lo rapidísimo que es Rashid y sus cositas locas, es tal vez jugar bajo el agua. Pero vamos para allá. Tenemos a Kraime que con el Claudio por Canilla emerge y le pega una caricia bastante importante. Uy, se comió la puntita del demonio de Tasmania, pero ahora con agarre prospera el crimen. Se cubre la Donkey Kong a puro puño fuerte como debe ser, pero la justito con el pequeñín. Y ahí está, consolidando con un buen Shoryuken. Round por lado en este primer punto de la segunda Winner Semifinal. Bueno, en realidad, pese a que el primer round se lo llevó Dragon Legend, el Kraime estuvo en control principalmente durante todo el combate, pero eso es lo que tiene distinto Rakid, ¿no? Un personaje que trae sorpresas, que tiene capacidad de rushdown, pero cómo lo siguen con senda patada en la cara. Espectacular el crimen, va con overhead, fue Mitty, así que sigue su turno. Vamos a ver, tomando la distancia contra Rachid, obviamente es él el que tiene que tomar muchas veces riesgo e intentar llegar, así que creo que es un personaje que muchas veces se le hace difícil ganar el neutral, y contra Río tiene una pesadilla porque Falcons Kraime lo cierra. Es el Chinchorriken. Y ¿Pero qué? ¿Y por qué lo mató? No entiendo. ¿Qué fue lo que escaló que no me di cuenta? Ahí si nos dice la gente en el chat, porque debió haber matado, no alcanzó a quitar más de 35%. Obviamente era el level 3, no era el critical art, pero aún así me parece extraño. A ver si alguien se dio cuenta. De todas maneras fue combate para Kraime. Así es, o a menos que le hayan subido el Vitality a 1008 a Rashida, y no, nadie nos dijo nada, pero realmente se vio muy llamativo el scaling a kill. Tuvo que extremar una entrada más Kraime y ahora lo metieron a la centrífuga absoluta. Le están secando toda la ropa, le mete un tech throw al agarre, no podía hacer otra cosa como debe de ser. Y ahí está, cuidadín, que sigue la amenaza de Dragon Legend. Kraime tirando al tuntún a ver si cae algo. No cayó nada, cayó el 7 letras.
de Dragon Legend que se recupera medianamente. No te creo, le puso 7 letras en toda la carita, mi gente, aniquilador, destructivo, violento el dragón. Por supuesto que con su aliento va quemando todo a su paso y justamente el halcón intenta elevarse para escapar de las llamas y está funcionando, lo tiene contra la esquina, pero lo pintó enterito. Sí, lo pintó enterito, lo llenó de pintura, por supuesto. Drive reversal y va a ser punish. En realidad no, mira, no era una mala idea, pero va a quedar un poco ahora colgado, aferrándose a lo más sagrado. No te creo la situación. ¿Cómo escapó de este crimen? En rango, pero qué maravilloso. Cuando tenemos la incorporación y nueva membresía de Har Guanaco. Mientras Kraime le hizo el caballito de bronce, le hizo un toreo absoluto a Dragon Legend. Y no te creo cómo sortea al demonio de Tasmania con la Tatsu. Se la tiene clara esa cuña Kraime, ¡epa! Y lo metió en la juguera de vuelta. Yo también tengo Rashid Kiko para recuperar el aliento, pero sigue en el mejor pie del mundo. Kraime Goto, Hachoiki, le tira todo el balde de agua fría. Dragon Legend está todo salpicado, no te puedo creer. Ahora sale un poquito corregido level 3. Claro que sí. Corregido level 3 de parte de Kraime. Esto no escala nada. Ahora sí pega. No fue en punish, pero pega normal como debe de Sergio. Y tenemos 2 para el crimen, 0 para Dragon Legend. Saludando al mejor queque de la escena. O bueno, la que hace los mejores queques. Pues si no puede sonar medio raro. Queen Baku. Oye, pero ¿cómo dices eso? Oye, tremendo. Tremendo, sí, los de ¿Te probaste plátano. el queque, platanito? Sí, probé. Oye, eso fue en Viña, mi gente. Estuvo entretenido ese día y ahora estamos en la edición del mes de marzo del Sushi de Delfín Online. Esta es la primera, por supuesto, la primera fase, ¿no? La que te da los puntos para llegar a las grandes finales. Y cuidado que va controlando el espacio de manera espectacular Kraime. Increíble Kraime cómo empieza a tomar el control del combate violento ahora, la infinita. Buen testeo por parte de Dragon Legend que no puede hacer nada, intenta salir, complicada situación y lo reventó, que mi gente lo reventó con esa tacho. Espectacular el crimen. ¿Sabes lo que pasa? Es que en Chile hay Rashid. Por ejemplo, ahí está Tío GTR, el mejor Rashid de Chile, como debe de ser. Y ahí está, mostrando lo que ha apostado en la escena, en el crecimiento de Kraime y qué satisfactorio como pega Satatsu, Realmente muy satisfactorio, muy fancy. Y tenemos a Dragon Legend que está un poquito a su merced como chica Silva, pero hace sus embestidas, por supuesto, para salir de aquello, quiere evitar dicha condición. ¿Quién no? ¿A quién le gusta que le peguen? A nadie, pero Kraime se bombea como el Veter, ya tiene margen de error y hizo la gran Kraime God. La gran Kraime God, arrepintiéndose y castigando el Juanete para posteriormente no te das ni cuenta y ya tienes el level 3 en tu carita. Anoten por favor, que bien juega Goku con Ryu, espectacular líder 3-0 y tendremos el derby nuevamente para cerrar una instancia más de Sushi. Increíble. Sí, otra vez vamos a tener el clásico de Chile. Vamos a tener Blast contra Kraime, 2 Game contra Falcons. Tremendo nivel el que hay en nuestro país y cómo los jóvenes dominan la escena. Obviamente hay niveles acá en el Sushi de Delfín y Dragon Legend lo vivió en carne propia. Así que vamos a tener tremendo loser side. Esto significa, ergo, ¿no? Los que quedaron eliminados de su primera fase, sus semis, de verdad que son igual caballos, ¿no? Son jugadores muy buenos. Gran Todakai subió muchísimo su nivel en Chile y Dragon Legend yo creo que puede hacerse su paso a la final de vuelta. Así que ojito que el lado de losers está también muy violento. Así, atensado. Ya tenemos en el menú al pana. Hablamos de Agus, que también nos saluda en el chat. Vuelve a la acción. Agus. Qué gusto tenerte por acá de nuevo, campeón. Realmente siempre nos gustó verte y ahora volvió. No. Ya. Y vas a ver la acción contra la nube, Cloud, por supuesto. Vamos a ver por qué llegaron estos chicos por el losers. A ver, Agus en los pools se enfrentó a la siguiente gente. Mientras tanto el emparejamiento existe. ¿Dónde estás, Agus? Que no te veo. No lo encontré nunca. Bueno, voy a darle a ustedes, porque ya la pelea va a empezar. ¿Dónde está el Agus? Partió perdiendo contra Play Leo 2-0. Partió con el pie izquierdo Agus, Ojito, Play Leo le pegó a Agus
y de ahí en más liquidó 2-0 a Ugoku, 2-0 a Aesthetic, ojo, y después 2-1 a Dark Sane. Ojota, lo que tuvo que resolver desde el Losers, el bueno de Agus. Mientras tanto, la nube Cloud partió ganándole 2-0 a Blast Beats. Lo mismo hizo contra Skynecito. Y después, justito ante Top 8, mi buen Flori perdió 2-1 contra Todakai. Y ya estando abajo, le tuvo que aplicar 2-0 la sencillez a Bequito. Y es por eso que los tenemos ahora siendo protagonistas del Losers Ronda 1. Oye, esto se viene entretenido. No sabía que Agus estaba jugando con Sagat. Obviamente que uno de los personajes fuertes del cast actual, el top 5, por muchos, ¿no? Personaje que en manos de Blas alcanzó a brillar y a llegar a lo más alto. Así que no me sorprende, la verdad, por las características. Hay que recordar que Agus es un jugador que estaba con Bison, jugador de BOD, y que nos alegra mucho tenerlo acá, que haya más representación de equipos. Es lo que buscamos, fuera de las bromas y el deseo clásico, ¿no? Pero siendo bien serios, mientras más, mejor. Y cuidado que Agus va presionando. Lo reventó nomás. Contra la esquina a volar. Hay que recordar que Agus tuvo un tremendo standing en Evo France. Sí, de hecho, uno de los papeles más sorprendentes, muchachos. Bueno, también McLeod hizo de la suya, Seville Shadow. La verdad es que estuvieron muy bien los chicos, y eso es que su primer año en la academia, con gente que imparte talento como el Gran Misterio, la Messi, claro que sí, y otros más que... ¿Para qué te platico? Tenemos ahí el Meguita también, pues, no sé, estoy tirando triple. Lo cierto es que Claudia está pasando mal, dijo, bueno, Blas no está jugando con Sagat, qué bueno, pero ahora sale Agus que está haciendo lo mismo. No te puedo creer, los pelados están dominando el mundo. Pero ahora Claudia tiene resuelta en estricto rigor, tiene la posibilidad de priorizar su ataque, y ahí está Chimichurri para condimentar la carne. Y esto es historia del fighting de momento, porque van round por lado en el primer punto. Iba a mencionar que Agus estaba mostrando tremenda paciencia en defensa, pero de alguna manera Cloud metió mental al decir no voy a agarrar en ningún momento. Y eso obviamente que al final, después de tanto bloquear, Agus pensó que venía el agarre espectacular, lo que hace la nube, quien controla ahora, pero hay techeo por parte de Agus, quien no va a poder castigar en esa situación. Dudó y lo aprovechó la nube. Cuidadito con el Blacker, quien comienza a retomar ya el control total de las acciones. Hay trade a favor, va a tener que bloquear, y esto está complicado, muy complicado para las aspiraciones. Intenta castigar la barra de drive, no logra el burnout, pero aún así muy dañado Agus, quien tiene que ir con Rairachi. Le puso nomás el 7 letras en toda la carita. Este es el primer combate, 1-0 el marcador. Un perfect de 40 segundos de duración, realmente dominante el bueno de Cloud. Y ahora en la génesis del segundo acto vemos un trade y un poquito más de daño, cortesía de la nube, que ahora sortea al Tiger Shot. No alcanza a hacerlo en los frames suficientes para castigar la figura de Agus, que está a gustito tratando de buscar el daño, pero se bombea cada tanto la nube y eso no lo ve venir. ¡Hoy se aleja del Tiger Knee para castigar de vuelta! Se arrepiente, se da el lujo de arrepentirse para no tener que tirar con level 1. Y la nube que sigue con pie fuerte. Agradecemos a toda la gente de Twitch y YouTube que nos está acompañando. Gracias, Carduanaco, por la donación, campeón. Muchas gracias, Carduanaco, y a toda la gente. Recuerden que en YouTube valoramos mucho los likes, así que si pueden dejar su like, por favor. Sirve un montón. Todas las donaciones, por supuesto, se agradecen. Y en Twitch las suscripciones y cualquier tipo de donación, por supuesto, se pueden comunicar con nosotros. Gracias por apoyar el Sushi de Delfín, el torneo más poderoso de Latam, ¿no? Es como el torneo de los universos de Dragon Ball, ¿no? Donde se juntan justamente el destino de la Tierra y de varios planetas más. Por supuesto que está aquí dándolo todo, cada uno representando a sus países, y en el día de hoy tenemos a Brasil y a Chile como protagonistas. Y me encanta que haya dominancia de Chile, en este caso, y también de Agus, que está dando tremenda cara. Lo conecta con su level 2 porque necesitaba ese overkill, ¿no? Y se empareja esto en rounds. Sí, como debe de ser, muchachos queridos. ¡Ay! Le ventiló la patadita en la cara. Bueno, y decía otra cosa, pero me puse más educado, Pablo. Lo cierto es que tenemos a Cloud, que le está haciendo dañito transitorio a Agus. ¿Cómo estás, José Andrés, querido? ¿Cómo va todo por allá? Saludos para ti. Tenemos a la nube, que lo tiene la Naki Naki,
donde nadie quiere estar. Y tenemos el Kenzo Host, soy yo el level 2. Mayuya, cómo pega la nube. Ay, cómo escala. Como escala, si no yo hubiese sido historia del fighting, casi saca lista overhit. Y ahí está Aus reaccionando felinamente ¡miau! Ante ese impacto. Y cuidado que esto puede ser bisagra. Puede ser bisagra bonita el antiaéreo a distancia. Pero no, Cloud se para botoneando pa' bajito y le salió nomás. Gente querida, tenemos el segundo punto para la nube y realmente agradecemos que vuelva tanta gente al sushi, los echábamos de menos desde todos los sectores. Obviamente también hace rato está mirando hace unos poquitos instantes Hinomoto, también fan absoluta, estuvo en Viña viviéndola toda con una gran delegación. Y de hecho me gustó mucho lo que se ve en Viña. Muchos hicieron un tremendo esfuerzo para poder estar allá y realmente la pasamos requete contra bien. El que no la está pasando muy bien es Agus, que va en desventaja por 2-0 Floria. Sí, pero decide ir por su main, en este caso con Bison. Así que vamos a ver si tiene un mejor resultado con un personaje que tiene muchísima experiencia. Y no sé qué tanto va a ser tocado en el parche, ¿no? Como que un personaje que ya está muy fuerte, no puede ser bufeado. Entonces ahí tengo mis inquietudes porque no sé si sería tan bonito que lo nerfearan. Vamos a ver qué pasa con Bison. El que sí yo creo que debiese ser, tal vez intervenir de alguna manera, es Ed, un personaje que es de los más fuertes del cast. También considero que dentro del top 5 del juego. Vamos a ver qué pasa ahora. Uy, ¿de dónde te chequearon? Y desbarataron. Uy, ojito con el Blacker que está a punto de cerrarlo. El rayo, sí, potente la nube, además que tiene fan club, yo creo que lo hace por su grupo, absolutamente, por su gente, para la gente lo que pide. Y ahí le pega otra propina a Agus, que ya está en la Naki Naki, está medianamente a su merced como Chica da Silva. Cloud no lo deja salir, es el sheriff del Street Fighter, aprisiona a todo el mundo. Y ahí tenemos a Agus, que pisa una cucaracha que estaba 10 metros más allá y Cloud le dice, epa, y nosotros estábamos acá, de que usted estaba al rincón, usted va a sufrir la gentileza del, obviamente, Daraibo Impacto. Y ahí está no quién soy yo, el level 3. Y esto es historia de las luchitas de los jueguitos de pelea. 3-0 para la nube, que será rival de Dragon Legend. Ay. Pero Agus, felices de que hayas vuelto campeón, no deje de jugar, no deje de jugar, que aquí usted sabe, siempre nos gusta ver su nivel, que sigue al alza, pero en este caso el que ha subido bastante su repertorio también. De hecho la semana pasada hizo sudar al mismísimo Derek Blass, es la nube, que ahora ganó la mano, pero obviamente la vida da revanchas y el sushi también, tal vez en una próxima oportunidad se vuelvan a encontrar. Cuando ahora tendremos otra revancha, como la que puede ser entre estos dos chicos que ya tienen lore por lo explicado al inicio del stream. Floristop, duelo de profes además de la academia. BLK Mega contra el profe Mysterio, leyenda de la vida. Sí, va a estar entretenido. Obviamente BLK Mega, quien obviamente ha avanzado y siempre ha tenido un nivel respetable, y desconozco en qué punto estaba Mysterio. Hace un tiempo, siendo profesor, se ha motivado mucho más y no sé cuánto ha tomado el juego. Entonces sé que juega con JP y que tiene altísimo nivel, porque si no, no estaría en este top 8. Pero claro, ahora es cuando te enfrentas a los mejores. Le deseamos la mayor de las suertes a la leyenda encarnada Mysterio. Si es el Mythic que viene volviendo a los top 8 del sushi. Vamos a replicar las runs de los muchachos. En este caso el Misty partió venciendo 2-0 a Couch, luego le conoció la derrota contra Darkseid 1-2, y luego desde Loser Side derrotó 2-0 a Linkealo, misma cosa a Evil Shadow y también misma cosa a Doexo Mate, y es por eso que está en el top 8 del sushi. Con respecto a mi buen amigo, compañero de curso Meguita, él partió derrotando 2-1 a Linkealo. Después Bequitos perdió contra él también 2-0. Kraime fue el responsable de mandarlo a Loser Side 2-0. Y en la definición tuvo que hacerse con su amigo y rival. Me falta el del Misty nomás, Nico. Disculpa. Por 2-0, y es por eso que está acá. Vamos a buscar el CFN del Mistis. Deme un segundito. Creo que o no. Vamos a buscar. ¿No era profe Mysterio o era Mysterio nomás? Es que eso es el gamer tag de
del Star GG. No necesariamente es lo mismo acá. Pero aquí tengo el root del Misty. Dame un segundito, Patito, si queréis te lo dicto como queráis. Dígalo. Ya. Dale. 422. Sí. 391. 597. 7. Y ahí estamos. Ahí debería salir el Misty. Ahí está en el menú. Como debe de Sergio. El panita representando los colores de BGM. En esta jornada vuelve la leyenda. Así que todos apoyando. Aguante Misterio, lo más grande de la escena FGC. Y el que no sabe, que se eduque, porque realmente Misterio creo que ha sido, bueno, sin lugar a dudas, la primera persona que puso a Chile en el mapa. Luego ya vino Ken Blue River y muchos más chicos, los gemelos. Si me estoy perdiendo a alguien me van a perdonar, pero más o menos así como que fue el árbol genealógico o la línea temporal de hacerse notar a materia internacional con el profe Misty haciendo de las suyas en COP precisamente. Y ahora tenemos ya finalmente Flori, esto es Mega contra Mysterio. O sea, ahí creo que va a saltar el sicario a decirte, oye, pero ¿cómo no nos mencionáis si nosotros fuimos los primeros? Pero está también el hecho de que Misterio fue el récord del mundo en DBR, y eso sí que fue antes. Eso sí que fue antes. Así que Misterio, bueno, la verdad es que este top 8 ha tenido unos nombres de verdad increíbles, así que muy bonito que esta sea la primera, y saludamos a Vidi, quien en el ritual siempre nos ha estado dando la raid. Muchas gracias, mi brother, lo más grande. Y oye, ojito con lo que le tocó con un Mega, quien va con su Akuma. Correcto, muchachos. Vidi, muchas gracias por hacer de esto una costumbre. Realmente nos ayuda mogollón. Cuando hagamos eventualmente un contenido el miércoles estaremos right, pero la verdad es que nunca lo hacemos. Siempre es el jueves y más nada. Pero te agradecemos pila lo que aportas al Sushi también desde tu lado del patio con tu comunidad querida. Que siga obviamente el Overhater PRC, que es otra instancia de competición muy potente en el país, pues ustedes no lo saben. Ahí Didi es la persona responsable, así que vayan siguiéndolo por si usted no estaba al tanto de que también hace un gran torneo cada miércoles de la vida. Estamos a la antigua, ambos quemaditos como debe de ser. El que gana el Ertuer en Misterio de forma formidable. Busca el chipi chapa. ¡No! No alcanza a caer. Misterio la quería hacer, pero Mega recupera la corriente y no te creo el antiaéreo. No te creo. Ay, cómo se cambiaron los roles. Se cambiaron los roles en solamente una jugada. Y ahora Misterio es el que está totalmente complicado. Y esto está listo para la sentencia. Chipi chapa. Y al final el que se lleva la mano es el bueno de Mega. 1-0. Dubi, daba, tremendo lo que saca por delante Mega, lo cierra de manera espectacular. Hay challenge por parte de Misty, Misterio, leyenda, por supuesto, de la FGC, campeón en Asia, en The King of Fighter 13, top 13. Alto nivel, le ha ganado a Chao Hai, bueno, el primer chileno en vencer a Chao Hai en múltiples ocasiones, y que ahora da la cara también en Street Fighter 6. Hermano, lo tenía de hijo a Chao Hai, lo tenía pero de hijo, le ganó en todas partes el pana, realmente increíble. Uno de los pocos que lo pudo hacer derrotar a Misty fue a Tokido con ese enano, el Choi pesado. No el que tiene, sí, pues, ese, pesadito, no, el curado, el Chin. Y la verdad es que, sí, después cuando le supo el matchup ya nunca más le ganó Tokido a Misterio, pero al menos en ese torneo como tal no lo pudo resolver y fue Tokido el ganador de hecho de esa competición. Y tenemos ahora a Misty, que está en la Naki Naki, pero desde ahí igual puede salir jugando. Vamos a ver si saca la genialidad. Omega aprovecha la condición en la que puso su rival. Epa, sí, claro que sí, antiaéreo. Jado recargado para que siga con plus frames. El panita Misterio resiste como puede, pero le cae la dive linkeable como también debe de ser. Y nuevamente es hora de guesear el tradeo que funcionó solamente medio segundo, porque en la siguiente, uy, Meguita la grupea, el drop timal, pero sigue en buen pie. ¡Ah! Te la aleja el chileno y no te creo. Ahora te la hago de vuelta. Te la hago de vuelta. No alcanza a caer la espuma de afeitar. Y aparece de la naca, la pirinaca. Ergil Don Ramón. La venganza siempre es buena. Mata al alma y la envenena. Y deja las cosas punto por lado. Qué bonita vecindad. Qué buena, loco.
Qué buena jugada por parte de Misty, ya lo tenía más que claro que era su salida. Y bueno, vamos a ver si logra dar vuelta a la situación. Uy, aquí hay castigo durísimo por parte de Mega, que buscó, la verdad, una situación simple de reset. En realidad, para mantener la esquina, le llega el jumping. Ahora sí, le cae desde los cielos Johan Petrovic y va con la presión. Uy, pero la batalla neutral la está ganando, la verdad, Mega. Uy, qué bonito, le cae. Y esto va a doler, Ojito, ojito, va a doler un montón. Esta una. Vamos a ver. Va con la presión Drive Rush. Buen bloqueo, pero lo deja en burnout. Que también está cerca de caer y le cae el Pierce. Aparece desde el piso y lo aniquila. Round para Misterio. Así es, nuestro amigo Guillermo está sacando data bien antigua con respecto a Misterio de la época de los Diana Humada y tal. Entonces seguramente a mí me conozca de los años mozos, pues, cuando era Dominic Dog en uno. ¡Cleira! Así que te mando un saludo, seguramente nos conocemos en persona, Papu. Y ahora Misterio, teniendo bastante ventaja, ha mejorado mucho su performance. Tal vez le dio la Hulk Hogan, aquel combat que se sacó en el punto anterior, pero Mayuya, la murfiada del caster es espectacular de mi parte. Mayuya, le encajaron todas consecutivamente. Y este Critical harto que ganó. Sí, ganó al menos este round. Cuidadito con Mega, que lo hizo todo súper bien, a expensas, eso sí, de sus barras de super, que pueden tal vez marcar la diferencia en este desempate. Claro, la única ventaja que realmente tiene Misterio son las dos barras, que en realidad por la situación debiese buscar rápido, lo busca, en vez de guardárselos como un level 3. Pero vamos a ver, el control ahora es por parte de Mega, lo tiene contra la esquina, aprovecha muy bien el walk speed, y tiene que estar muy pasivo, muy paciente ahí. Misty, cuidado que está aguantando el diablo. ¿Y de qué estamos hablando? Uy, qué crosscut, mi gente, espectacular. Cómo lo manda a volar, doble grieta, por supuesto abre los portales y se viene, lo busca, lo que estábamos hablando, y va a haber castigo, dolor. De la secuencia, boom, cómo castiga, va de vuelta. Y situación de control, no decide usar recursos, quiere mantenerse con la mayor cantidad posible. No tenía para cancelar en Audi. No. Y por ende no hay level 2. Cae de la nada, no hay intento de agarre. No te lo creo, ¿qué va a pasar acá? Tiene poco para aguantar. Misty, no sé cómo lo va a hacer. Deja que mate, Sí, checkmate. El rayo. Y también pone número en la casa Mega. 1-1 el marcador. Así es, queridos, 2-1. 2-1. Sí, recordemos que ya vamos en el cuarto punto. Duelos que se han resuelto con los supers y también en ocasiones con cómo queda cada uno de cara al desenlace final en recursos de drive. El que queda quemado pierde. Y ahí está, Misterio le metió toda la puya, lo sacrificó al pobre Mega. Le falta una al Misty para cerrar el primer round del cuarto punto. Empieza el soneo de Mega, le tira espuma y más espuma. El pobre Mistis, que lo resiste todo, pero de cierta forma le ayuda a recuperar sus barritas de forma más pronta. Misterio ya no quiere desafiar antiaéreos con memoria muscular, algo así más seguro como algo así, tal cual. Ronda para el Misty, que se aferra a su oportunidad. Sí, ronda para Misterio, quien obviamente sigue manteniendo un alto nivel, así que vamos a ver si nos sigue deleitando con su presencia en el Sushi del fin. Ahora sí, Mega con la presión. Ahí había quedado de alguna manera para un castigo superior y lo está controlando espectacular, pero hay challenge, hay aparece, por supuesto, por parte de Misterio. Por supuesto, va con su level 1, abre la grieta solo para el control. Pero ¿dónde caíste? ¿Dónde te sentaste, papá? El diablo. Y cuidado con la presión, va manejando el espacio, pasa a través del proyectil, no te la creo. La seguridad de Mega que va pagando, y ahora Misterio tiene dificultad para los antiaéreos, ¿no? Con esos cambios de trayectoria le ha condicionado un montón el combate. Ojito que Mega se puso en burnout. Y acá no hay daño por parte de Misterio, que defiende muy bien, pero ahora él se pone en burnout, lo busca, tiene que castigar el salto. No hay apertura de... No, tenía que haber abierto el Vortex. El nomás. Ya, qué buena fue para esa. Cerrar. Espectacular Misterio, 2-2 el marcador. Esa fue muy buena, porque ya Mega, como lo decías tú, estaba entrando casi a pata pelada desde la altura.
Y bueno, dijo Misterio, no sé si pegarle en el landing, pero arriba claramente le va a pegar primero si tiró el golpe antes. Y ahí fue como trajo el empate global, pero bueno, toda esa certeza se está convirtiendo en incertidumbre que ahora se convierte en genialidad al leer el command grabo, que sale más lento que patada astronauta de parte de Mega, cortesía de Misty, que ahora le tira un Pokémon falso, level 0, Omnisigno. El que se la sabe, se la sabe. Epa, perfect parry al sonido, como debe de Sergio. ¡Uy! Le quiere quemar el planeta, Mega Misterio no le compra, y ahí se mantiene a raya. En ciertas formas, zona de confort para Misty, siendo que no están de lado a lado. Ha mostrado mejor neutral ahora en estos pasajes del combate. Y ahí está. Extrema unción para Mega. Se vienen los tambores de la liberación de Misterio, que está a punto de avanzar de ronda. Uy, qué bien lo cerró. Vamos a usar el solo. Suscríbete, oye. Oye, cachate ese castigo, mi gente, después de Perfect Parry y lo recibe con golpe fuerte abajo. Espectacular decisión de Misterio, ¿ah? Lo mejor que le he visto y justo en el momento más decisivo, ¿no? Qué interesante como en este juego a veces las decisiones más simples pueden impactar tremendamente el juego y su desenlace, y ahora el control total por parte de Misterio que puede con su rival. Obviamente que no tiene barras, pero tiene el control absoluto del match. No te la creo, Kyle Jumping, no te creo, se metió en su cabeza Misterio y va a cerrarlo. Da vuelta por completo el combate y Misterio sigue avanzando por el loser side. Tremendo lo que demuestra el jugador y profesor de BGM, la academia. Así que aplausos para él, la leyenda continúa. Realmente impresionante match. Cualquiera merecía ganar, evidentemente. Y en este caso fue Misty que se lo llevó. Impresionante, increíble. Era un duelo de Fight Forever, Fight Forever. Pero solamente había un ganador, fue Misty. Y es por eso que lo seguiremos viendo en esta jornada de jueves, partiendo el mes de marzo en materia online, porque ya inauguramos el mes con el presencial, dicho sea de paso. Y así es como está la cosa. De 8 quedan 6, se nos fueron por la tercera Agus y también ahora Mega. Queridos amigos, se nos viene el siguiente enfrentamiento entre Dragon Legend de 2Game, nunca olvidar, por supuesto uno de las, bueno, ya ni tan nuevas contrataciones, porque han llegado uno más pronto que él. Así que se corrió un poco la lista. Y Gran Todakai contra Misterio más adelante. Mirror Match que re que te promete, re que te promete en este Sushi Quali 1 de marzo, chicos. Y se viene bueno, los dos que están por losers, los dos combates me refiero, están súper interesantes. Además va a ser una instancia potente para Cloud medirse justamente contra el brasilero de 2Game. Agradecemos a los amigos de 2Game, por supuesto, que apoyan el Sushi de Delfín. Y además hoy aportaron con un representante más aparte de Derek Blas. Así que sí, espectacular, le dio el carácter internacional a este torneo, que eso es también lo rico que tiene, ¿no? Totalmente, sí, siempre se la arregla 2Game para tener representantes. En este caso, a la ausencia de Shaka, tenemos a Dragon Legend. Obviamente son distintas propuestas partiendo por el personaje y lo que propone cada uno, pero siempre lindo de ver a alguien diferente. En este caso un Rashid que hace rato no veíamos en instancias de top 8. Hay uno por ahí que me gustaría que jugara, pero no juega los Sushi, desconozco qué pasa. Bueno, Frozen hace poquito me habló de vuelta, me dijo: Nick, me quedé re dormido, así que discúlpame, no pasa nada, campeón, yo sé que siempre que puedes juegas el Sushi. Y bueno, te debo los $10 de la final del mes pasado, que obviamente apenas pague tu game, ya tú sabes, a tu PayPal que se va, obviamente con la cortada de cola de parte de la aplicación correspondiente, como debe de ser. Y estamos a la espera del combate, esperemos que tira error, cabros, el rayo. Voy a reiniciar, ya, va a reiniciar la nube. Bueno, esperamos, ¿no? Porque lo otro que se me estaba ocurriendo era tal vez llamar al siguiente enfrentamiento, pero ahí dependemos de que qué tan atentos estén. Si que ya. Misterio y Gran Todakai nos están escuchando, o en este caso el Hugo tal vez, que pueda correr el rumor para poder tal vez adelantar ese combate, sería ideal. Yo le voy a mandar aquí un WhatsApp al Misty por si está on point. Vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a ver qué se puede hacer. Sí. Vamos a ver entonces si se adelanta el combate, la segunda llave del loser, Misterio contra el Gran Todakai. Así que combatazo entre JP Players
Si es que se da mientras Cloud reinicia, el Blacker, por supuesto, e intenta que se dé este Dream Match con el brasilero. Además, acá pueden ver a mis laterales, a mi costado, que está, por supuesto, brandeado por Ronnie Pack. Así El es. torneo de Two Gate, que por supuesto va semana a semana enfrentando a los mejores de Chile, Argentina y Brasil en distintas competiciones, al menos las que tenemos el alcance, por supuesto, de compartir y conversar, obviamente de Street Fighter 6. Esto va a ser transmitido en el canal de Solo Mancos. También hay de Fatal Fury City of the Wolves, 2XKO, y me parece que hasta ahí nomás. Así que tremendo nivel el que se viene en estos torneos. Así que no se lo pierdan, mi gente, atento al canal también. Si quieren de Two Game, ahí pueden encontrar la transmisión original, pero en el de Solo Mancos, por ejemplo, en Street Fighter tienes la retransmisión en español. Gracias, Misterio querido. Bueno, parece que los chicos estaban intentando pelear. Sí. ¿Cómo fue, Patito? Están intentando pelear. Ah, ya, bueno, Estaban el de Místico nuevo, está sí. súper atento, Misterito, bueno, ya está al tanto en el stream, al parecer nos estás viendo, así que, bueno, si es que no funciona ahora, póngase a tiro de cañón, lo van a intentar nuevamente los chicos, pero Misterio puede, y me imagino que... Claro, el el Misterio líder está allá Kodakai en el también. lobby, ya, bacán. No funca, chicas, dice Cloud. Ah, puede ser que haya un bloqueadito, ¿no? No, pero es que no te ahí. deja entrar a la sala, Nick, te manda un mensaje primero. Cuando tú intentás y tenías a alguien bloqueado, sí. El rayo, ¿y qué hacemos? Pero entre ellos no se tendrán bloqueados, no creo. No, porque no hubieran podido entrar. Cambien de ranura, dice GTR, a ver. Ranura 2. Sí, pero es que la otra es Probemos entrenamiento, todo. a ver, tendría que hacerla de nuevo. weón. Hágala de nuevo, po. A ver, pero que intenten esta Dragon Legend. Es que la 2 de entrenamiento. po, no Sí, está por las como dos de combate. entrenamiento. 2, 3 y Espera. 4 está entrenamiento. No, Ya, si la hago corta, sí. esperamos. Ya, denme un segundito, chiquillos. El rayo. El rayo. Desconozco qué diablos pasa. Desconozco. Lo bueno es que me llegó una transferencia de mi ex pega, weón. Y no tengo idea por qué. Pero un mojón de plata sí. Pero sí es por los días Un que. mojón. Tienes que ir a buscarlo con un pañuelo. O sea, finiquito y esos temas no son. O sea, yo creo que me pagaron el proporcional a los días que trabajé en febrero. Que fueron 9 días. El rayo, al menos ya puedo respirar tranquilo. Concha su madre. Oh, Vamos, estoy que se para puede. cagar, hermano, sí, weón. Madre mía. Chicos, si ven que una empresa va a quebrar, abandonen el Arranquen, barco de una. arranquen a la Sí, chucha. yo fui como el músico del Titanic y aquí la estoy pasando como el orto, weón. Pero vamos arriba. Ustedes comunidad, y les digo en serio, ustedes son parte esencial de que mi ánimo siga arriba pese a todo. He tenido unos días pero negrísimos, chiquillos, pero toda la experiencia de empape de amor en el presencial de Viña y cada jueves acá en el Sushi del Fin realmente dan ganas de vivir, así tal cual. Así que les agradezco un montón, comunidad querida, por estar apoyando nuestro contenido que nos enorgullece pila, porque también además, Flori, y esto lo dicen pocos, es contenido propio original. No hemos tenido la necesidad de tener que hacer instancias de restream ni nada, que igual son súper buenas, pero para el que haga Capcom Cop, chiquillo, la tiene re peluda porque es Japón, así que la verdad es que el que haga esa pega va a tener que estar haciendo vigilia toda la noche, ¿eh? Así que ojota, gastan muchas lucas en pintura, bueno, créeme que es una de las cosas más baratas la tintura del la pelo, más hermano. barata que puede Si existir. fuera caro ya estaría pelado, la verdad. Así que voy a vender unos lentes Ray-Ban que tengo acá. Eso Voy a voy a meter hacer. unos lentes que parece que son Cagó, caros. sí. Falta que Sí, se a sume Dragon Legend ahora. Ahí Yo está, vi que claro, lo están invitaste, ambos invitados ahí, muchachos, están listos. Ya, pero estaba como en una sala. crucemos de nuevo los dedos. Quizás estaba el Falta anterior del pato. Quizás. estaba en la anterior. Eso. A ver si Ah, espero que le haya llegado la notificación y que la haya visto. Ocupa el VPN, amigo. Ocupa Claro, el VPN. VPN, la Acérquese más. salvación. Véngase para Chile virtualmente. Y, también que se cambió a 2 pueblos más para acá. Véngase para acá de una. Ánimo nomás, mi rey, ya saldrá algo bueno, chiquillos. Yo aquí soy vendedor por si acaso. Que trabaja en algo en venta. Bueno, el Flori me ofreció vender departamentos, pero puta, de vender helado a vender departamentos, creo que la diferencia es es un poquito significativa, weón. Así- Yo me cagaba entero por vender una caja de 40 lucas. Ahora tengo que vender un depa de mínimo 70 palos. Eso sale un depa de uno y uno, ¿no? ¿Cómo cuánto está un depa 1 y 1?
Por ahí, 70, 80 palos, pero en realidad la media son 100 millones para arriba. De ahí que lo intenten en el segundo casillero, ahí tienen. Ahí está, pa' ahí variar está, ahí Ya, está. el Pato tiró sala a la chuña. De hecho, podemos jugar una Evo ahí en. Claro. Esas son las salas que hacen los crudos. Mira ahí. Ah, la Ahora sala está, Monsterín. vamos Dragon Legend. No, Intente. chicas, dice la nube. Cagó el juego y la CTM. El rayo. Chu. Ya, vamos a hacer gabinete de crisis, chiquillos, pero no vamos a renunciar a esto. ¿Ah? Después vamos a tirar la pelea de Todakai con Misterio. Y después la próxima, bueno, un puro intento. Y si ya GG's, tiramos monedita nomás, chiquillos. No, Ya, no va a vamos haber con la otra de opción. Misterio entonces. Sí, Ya. sí, vamos con eso. A ver, lo van a intentar una vez. A ver, vamos. No, pasa. No, se salió. Ya, no, de hecho ahí complementa en la sala, estoy leyendo, alcanzando a leer, lo dice en inglés Dragon Legend, que hay serios problemas siempre entre Play 5 y PC. Y bueno, acá nuestro amigo La Nube juega en Play 5, o sea, no tiene la posibilidad, como a diferencia de Crime tal vez, que tiene 5 estaciones, tiene hasta una Switch 2, puede jugar hasta en Switch 2 si quiere, si es que no sale la pelea. En cambio el Cloud, bueno, el Crime jugó en Play, ¿no? No se cambió el PC cuando resultó la pelea Nube contra Dragon Legend, se tuvo que cambiar la cuenta de Goku. Ahí yo desconozco el lore. Si tú vives con tu hermano y si tu hermano juega en PC, bueno, linkea los PC, puede ser ahí, ¿no? ¿Quién no es? Me queda lo que sé. Bueno, mientras vamos a ir con el otro combate, Gran Todakai contra Misterio. A ver si logramos ya ese, seguramente sí. Sabemos que Gran Todakai está en Chile, están sus últimos pasos y días por Chile. Así ¿Están que Todakai ahora? Pues, Pato, ¿recuerda? ¿Era Todakai? Gran Todakai contra Misterio. Sí. No es que invitó al Crime, pero ahora tiene un CFN... Está con la de Goku, ¿no? Ah. No, pues era Todakai nomás, pues, acuérdate. Acuérdate que la primera pelea tenía un CFN que se llamaba Todakai. Hacía secas nomás. Oye, perdón, chiquillos. Shit Vamos que happens. se puede. Cuando tengamos sistemita. Tampoco los sale. piste. No sé con cuál está el Ricardo. Que nos diga, por favor, chiquillos, qué La pasa. intenté a la de Crime, estaba sin conexión. La de Goku también. Y la Todakai no aparece. Pero tenéis que mandarla igual, Pato, acuérdate. Sí, es igual las dejé enviar. Sí. Aunque acá parezcan en el- bien desconectados. Acá en el Star GG aparece como Crime, weón. La información. Díganos, chiquillos, por favor, feedback, que estamos ciegos y cojos. El rayo, no podemos avanzar. El en el diablazo. torneo. El diablazo. Chuta. La de Goku está sin conexión. Pero Vamos a cabros, invitar igual. son 3 personas y no me pueden dar feedback. A ver. No quieren. No. Pesca en el chat, por loco. Bueno, si no pescan el Twitch, que van a pescar el WhatsApp, o sea, como. Bueno. ¿Qué hacemos? Ahí están todas las cuentas invitadas. Ya, vamos a esperar. Veamos la sala, si ya llegaron todos, Se llama Kramer Todakai, pues si lo invitaban a Kramer y aparecía sin conexión. Pero si ya está en la sala. Se llama Kramer Todakai. Ya, pues si está en la sala, que pelee. Ahí está, vamos. Ya, entró recién, loco. Entonces, recién, que viene a cuentear. Entró mientras ya metíamos la quinta invitación, mientras estábamos invitando a, no sé, weón, a Mena, por si de repente estaba ahí disponible. Ahí está Leonardo. Leonardo. Vamos, muchachos. Vamos, Ya. vamos, go, go, go. Let's go, let's go. Let's go. Queremos combates. Queremos Sí. sangre. Queremos Perdón, chiquillo, violencia. Perdón, chiquillo. ¿Qué? Voy a estar bueno esto, no lo había visto nunca. Todakai Misterio, no Sushi el Fimbio. Parece Sí, que claro. se dio el combate cuando vino Todakai acá a Chile la vez ¿Presencial? pasada. ¿O no? Sí, lo ganó Todakai el luego. Así que vamos a ver si saca la revancha, en este caso Misterio, quien sorprende el día de hoy con su aparición y por supuesto que nos alegra tenerlo acá en el Sushi de Delfín Online. Así que vamos a ver qué pasa, quién por el momento tiene la ventaja. El Mysterio, cuidadito, de la Academia BGM, y va con la presión mientras que Gran Todakai ahí hace de las suyas. Cuidadito, intento de saltar, ahora está muy parejo todo, mi gente, jugándose un tablero de ajedrez. Se pusieron estratégicos los dos. Cuánta paciencia en este caso, o recién ahora intentó que hubiera algún tipo de challenge, pero no te creo el castigo. Uy, uy, uy. Será aquí como el retorno de Misterio, como pasó en el 5. Después cuando apareció Corín, Misterio dominó totalmente la escena del 5. Tremendo jugador. Vamos a ver qué pasa. Uy, cómo confirma ahora el Gran Todakai
quien tiene, por supuesto, ahora el control y todo bajo su alero, pero ojito que ahora va con lo busca, puede avanzar. Ande, Dragon Misterio que no le Lee. alcanza la vida. Uy, casi lo reventó. Cuánta paciencia. Ojo que aún tiene una. Saltó arriba del pin. No te la creo, Misterio. Pero ¿qué hiciste? Tremendo lo de Misty. Tremendo, cuando llega toda la comunidad de Dragon Legend al canal, muy obrigado por hacer la raid correspondiente. Y bueno, vamos a ver qué decantan este compromiso del asilo de ancianos. Traten de jugar la partida, muchachos, a ver qué acontece. Si es que anda bien, la tiramos en vivo, si no me cuentan, pero algo hay que hacer con ese duelo. Tenemos a Gran Todakai, que ahora mejora bastante su repertorio, choque de bastones. Y claro, se pegan los bastones, pero les duele a ellos, ¿eh? Una cosa bastante particular que poco se habla. Se trata de arrimar Misterios, pero no lo consigue. Gran Todakai haciendo un buen soneo, pero el perfect parry conseguido por el Misty no se lo quita a nadie. Algo pegó, más vistoso que otra cosa. Se aleja del chelelazo máximo que tira ondas expansivas de Psycho Maldad. Uy, agarra el parry, dolor y cambio de lado para el Misty. Se empieza a refugiar con la puya trasera y después el tren que evidentemente daba las condiciones del caso, benefició al panameño, que se lleva el segundo round. Cuidadito que va ahora con la presión de lo busca. Abre la grieta con un chasquido Gran Todakai, quien comienza a manejar las acciones. Intento de salto de Misterio. Comienza el soneo. Pero camina como Pedro por su casa, mi gente. La violencia. Y vamos a ver, salió muy bonita esa secuencia de Misterio, pero ahora el Gran Todakai comienza a controlar lo que quita de vida. Uy, la violencia, la presión. ¿Pero qué hiciste, Gran Todakai? El diablazo, mi gente. No puede responder, por supuesto, con Dry Impact, porque si no se muere. Uy, está al borde del abismo Misterio. Dry Reversal que conecta, va con la de golf. Y buen uso del Dry Impact para cerrar el Gran Todakai, quien, por supuesto, comienza a sacar ventaja. Así es, queridos, la ventaja cae para el panameño en esta primera instancia. No hemos intentado, dice la nube, pero al menos ya reiniciaste el juego, ¿no? ¿Por qué no se intentan jugar una manito por debajo y me contáis? Mientras tanto, por si acaso, si es que se puede. Si no, bueno, lo intentamos en tiempo real. Y si no, Flipcon de una. Tenemos al panameño, que ya lo tiene en la peor zona del mundo en lo que respecta a este juego, a Misty. Lo hace guesear, y en este caso Gran Todakai ya se metió en la mente como un buen piojo. Y tenemos ronda para él, muchachos. Uy, qué tremendo lo del Gran Todakai. Vamos a ver si hay una reacción por parte de Misterio, quien abre la grieta por 2, no sirvió de nada. Decidió retroceder el Gran Todakai y escapó totalmente de la propuesta, pero ahora no puede escapar Misty porque está contra la esquina, así que era presión asegurada, intenta hacer de opener, aquí va con agarre, después de lo busca. Uy, qué control. Ahora, bueno, esta es la situación donde JP es tan tremendo y peligroso. Controla en la esquina por completo la situación. Uy, cómo salió Misterio, no te la creo. Y cae desde la grieta, y cae con golpe fuerte desde la grieta, gente. Nandiska, cuidadito. Quien ahora comienza a recuperar el control, y qué pedazo de comba que el reset de la Pobla. Comando Grabo, lobotomía, por supuesto el cráneo. Qué pedazo de round de Misterio. Ojito con el Misty, haciendo la labor correspondiente y más que necesariamente, porque va abajo en el global 2-0, cada vez será más difícil de remontar. Y tenemos la aparición de las puyas en OD de parte del Misty. Ahora le pega la zancadilla, castigo punitivo de 3 hits, y se sigue arrimando y le mete el lo busca. A ver qué encuentra. ¡Oh! La trampa maldita, muy bien. Pero dentro de todo fue las mejores decisiones tomadas por Toda, porque mucho daño no le implicaron. Y ahí está, ¡epa! Apareciendo de vuelta Misterio pegando, y a la antigua tendrán que resolver. Misterio se nos pone a jugar, plataformeo, agarre. Ahí el dolor que se hace presente. Y ojo, que este anterior Gran Todakai, convertido en level 2, realmente le trajo muy buenos dividendos. Y hablando de dividendos, puede caer el chipi, chapa, recupera la corriente ahorita. ¡Uy! Esto se complica, y Naka, la pidi Naka,
primero caen las pullas de Gran Torakai, que deja la contienda 2-0. Uy, estuvo bastante parejo el combate previo. Creo que Misterio tuvo chances de poder cerrarlo, pero Gran Torakai cerró con categoría, así que vamos a ver, ahora puede empezar a jugar, ¿no? Y aquí es donde se le complica la existencia al buenísimo de Misterio, quien con mucha valentía se pega tremendo jumping. Y es también, qué pedazo de daño. Obviamente que quemó harto de sus recursos, de su barra de drive. Pero mira cómo queda parado. Hay reacción ahora del Gran Torakai. Le pone la grieta en la cara. ¡Ay, pero qué situación! Y qué conversión ahora para Misterio, quien por supuesto quiso ir con Dry Impact, pero la tenía súper clara Gran Torakai, quien se va con un combo de exhibición porque cambia el lado sin mucho daño. No entiendo por qué tomó esa decisión y le puede costar carísimo, ¿ah? Cuidadito, hay respuesta y ahí está. Por poquito, pero aún suficiente match point para el Gran Torakai. Sí, no ha logrado resolver Misterio, ¿ah? Lo intenta obviamente con todo lo que puede, pero termina ganando y demostrando que el espejito match se lo está llevando Gran Torakai, y con esto podríamos decir que hay una cierta supremacía de parte del panameño, pero esto todavía no termina. Misterio atornilla mucho daño y condiciona la figura del centroamericano, que ahora pues estuvo cerquita de concretar la última. Le chequea al rush y después camina por debajo de él, y en crossunder le mete antiaéreo para seguir con posibilidades Misterio. Sí, esto no se acaba hasta que se acaba, así que vamos a ver, hay reacción de Misterio. Uy, conecta en este caso la amnesia y va a follow up. No quiso usar mucho de sus recursos porque ahora va a controlar con Lobushka y ahora va con el agarre. Va a ser doloroso esto. Pero está en burnout, así que está, pero de verdad es la UTI. Yamal Same, como diría Capuzotto. Y va, confirmación con Lobushka, cambia el lado, level 2, follow up. No tiene para quitarle la barra de drive, pero aún así es muy buen daño. Decide esperar Misterio. Buen techeo, qué excelente defensa. Por favor, mi gente. Intentó salir, se asustó de Gran Torakai y no quiso aplicar el castigo. Uy, te pusiste en burnout y esto duele. Vamos a ver qué hace. Hay castigo. Gran Torakai, quien decide esperar. Abre la grieta por 2. Y ahí está, mi gente. Por fin pone número a la casa. Es BGM Misterio. Ojito, 2-1 el marcador, ¿no? 2-1, sí. No ha ganado punto Misterio, chicos, ¿ah? Por si acaso, Patito, no me haga como el director del Can Opener. Hoy el otro día estuve con el Gary y había un Doexo ahí, obviamente, viendo los marcadores. Hermano, estaba pero borrachísimo, loco. Así que anotaba todo mal, loco. Increíble. Patito se equivoca una vez y media por stream, lo cual creo que es una tasa de error bastante espectacular. Grande Patito. Misterio, que quiere hacer de las suyas, aprovechar el momentum que está viviendo y hacer la Hulk Hogan. Claro que sí, ¿por qué no? Why not? Pero Gran Torakai también le manda un mensaje de lado a lado, ¿eh? Sí, coast to coast, aparece el Anaki como David Copperfield, como Chris Angel, y ahora Misterio complicadísimo en condiciones de burnout, y con Lobushka encuentra daño Torakai, Mayuya lo que va a pegar. Cuidado con la que viene, Chipi se avecina, y claro que sí, el daño es soberbio de parte de Gran Torakai, que recupera el match point. Y creo que pese al marcador ha sido un combate bastante parejo, así que buen trabajo ahí por parte de Misterio, la leyenda encarnada de Chile, campeón en Asia en KOF 13, algo cacha, también ha sido multicampeón en Chile con Colin en Street Fighter 5 y acá dando cara con JP, Johan Petrovic, en Street Fighter 6. No lo quiso agarrar, no entiendo, pero sí quiso confirmar, convierte en level 3. Y bueno, yo soy más de la política de que con JP por la estrategia hay que mantener los level 2 on deck, pero me parece que ahora se la juega todo el Hail Mary por parte de Misterio, que intenta hacer la situación de presión Mitty y no le funciona, y esto lo aprovecha el Gran Torakai, quien por fin cierra este combate. 3-1 el marcador. El rayo. Me da la impresión, mi querido Cloud, ¿te aparece conectado, sí, o desconectado? Me da la impresión de que con el raid y todo el asunto como que nos está mandando un mensaje de que GG's, parece, por su parte. Desconozco, lamentablemente tengo una barrera idiomática y también de redes sociales,
no tengo cómo ubicarlo mayormente, a menos que recurra a nuestro amigo Wilkins, ¿no es cierto? Que tal vez nos pueda ayudar, pero no sé si está en el directo acá. Tendría que escribirle un WhatsAppito. Tendría que escribirle un WhatsAppito. Pero tal vez hay que volver a invitarlo nomás. A ver si se conecta y así hagamos como también oficialmente de que quede fuera. Ya, te invitan una vez, a ver que la pantalla muestre. Por último, así tenemos una evidencia de su... Que lo intentamos. Claro, de sus ganas de seguir participando. Bueno, es lo único triste. Hay un par de muchachos, bueno, quizás más de dos. Claro, cortó el stream Dragon Legend e hizo raid. Yo creo que por ahí van los tiros, pero veamos qué sucede con... Debe estar rankeando, se parece que está rankeando. GG's, vamos a cachar, que nos diga lo que nos muestre. Está en el menú. Bueno, está en el menú, a ver, pégale Dale, a ver qué sucede. Yo creo que tal vez por eso, tal vez cortó stream para dedicarle el ancho de banda al juego. Sí. Puede ser, de hecho yo por eso no hago Street Fighter 6 en stream y dependo totalmente de Patito porque, bueno, en mi caso más por el setup más que por el internet. Así que veamos qué acontece, pues ojalá que sea por eso. Si no, le tendríamos que dar la win a la nube. Y con esto yo creo que Dragon Legend sería debut y despedida. Decir, pucha, lo intenté con los chicos, no me fue bien. Tuve que renunciar. Lo cual sería re triste porque nos gustaría seguirlos viendo a ellos, a Juninho, a Brian George también. Déjenme decirles que si no se meten al sushi a veces es por eso, ¿cachai? Ellos, claro. No todos los brasileños tienen buena conectividad con Chile. Parece que ellos están en el extremo más lejano con respecto a nosotros. Y ahí los problemas de conectividad surgen. Y obviamente eso no es agradable para nadie. Pero al parecer, chicos, no tenemos mayor respuesta de Dragon Legend. Así que, bueno, creo que vamos a avanzar sin lugar a dudas. Cloud, avanzaste. Epa, sin sudar. Sí, no aparece, ni aparece. Ya hemos esperado demasiado rato. Voy a cambiar el bracket entonces ahí por Cloud. Aquí ya le di la win a Cloudcito, ¿eh? Vale. Así que si usted lo tiene alineado con el otro asunto, vamos. Ya estamos listos. Y bueno, todo el tiempo perdido tal vez por los emparejamientos fallidos, lo recuperamos porque al final tuvimos una pelea de menos. Y nos vamos para arriba de 8, ya son 4 flores. La abuelita, y vamos a donde no se ha perdido nada. El derby, el clásico de clásicos. Two Game Blast contra Falcons Crime, mi buen Floristo. Así es, tenemos ya 2 combates espectaculares por decidirse. El clásico de Chile, Blast contra Crime, Two Game contra Falcons en un duelazo, mi gente. Vamos a ver si aparece nuevamente el main en la actualidad de Crime, que es Bison, y si este se puede enfrentar o dar cara contra Akuma, que es el pick de Blast en este Sushi Delfín. Por otro lado, en el lado de Losers tenemos revancha. Fue el mismísimo Todakai quien mandó al Averno a la nube, así que vamos a ver si tiene algún aprendizaje, porque también se encontraron en el torneo en Viña y también fue victoria para el gran Todakai. Ahí déjame corregirte, porque Cloud la vez pasada en el presencial perdió con Crime las 2 veces. Se encontró con él en Pulse y después en Top 8, ¿no? Sí, tuvo una de las mejores suertes Cloud. Claro, pero encontró algo mejor, que un fan club ahí que tiene una personita al menos oficial, tal vez, y hayan más escondidas por ahí, claro que sí. Bueno, Queen Baku demuestra ser fan acérrima de la nube también, así que le salió gente al camino. OJ. Cuidado con Blast, que le está metiendo amenaza y capa a Crime medianamente, porque la europea le mete pata media, standing, como debe de Sergio, y Crime está en la Naki sucumbiendo, y cuando intenta salir de la asfixia se encuentra con la agresividad de Blast, que ya se anota el primer round de este derby contra el Crimen. Cuidadito, quien ya el primero en firmar y poner el round a sus favores, Blast. Y bueno, qué entretenido combate nos van a regalar. Esta es la Winners Final de la primera fase, ¿no? Del primer Sushi del mes de marzo. Vamos a ver quién es el que se lleva los puntitos y ya estaría casi asegurando presencia en el top 8 de las grandes finales, que por supuesto es la última semana del mes de manera sagrada, todos los jueves. Vamos a ver ahora qué saca por delante el siguiente desafío que nos queda como país en la Capcom Cup. Y mira cómo saca por delante a Crime poniendo de lo suyo y ganándolo en run a uno de los claros contendores al título. Sí, por supuesto, queridos amigos. Ahí Hinomoto
pidiendo que Blas ojalá haga main Ingrid cuando salga, porque dicen que todo lo que toca Blas lo bufean después. Así que, claro, la expectativa de ella es grande de cara a esa muñeca que se viene más ratito en este patio de Street Fighter. Pero yo creo que ya casi nadie está a la expectativa de ella con lo que va a prometer el bono de Alex, que realmente lo está rompiendo todo. Qué cariño le metieron al bicho, impresionante. Y el que está también acariciando mucho Blas con el throw loop y después de tremendo patador en Mitty para con esa sencillez ya mandar un poquito la opción de Kraime a la basura, porque va anotando su primer punto del global. Y sí, pues amigo Finks, el sistema es ese, pues, o sea, ¿de dónde sacamos platita? De los anuncios, no queda de otra, mi campeón. Suscríbase si no los quiere ver, vamos para allá. Sí, vamos para allá. Obviamente que esto es un torneo de carácter gratuito, mi gente, y obviamente que todo el contenido lo hacemos ya con muy pocos recursos para la organización y la producción del evento, así que ahí si nos quieren apoyar, felices, quitamos los anuncios, pero por el momento no se puede. Vamos a ver ahora qué pasa. La presión y la distancia, tremendo lo que saca Blas, hay castigo ahora de Kraime. Y bueno, de lo que mencionaste, sí, al parecer Alex viene a salvar Street Fighter 6 y viene acompañado de un parche. Alta expectativa respecto a eso. Por el momento lo que estamos viendo es que Kraime va a cerrar hasta que le chequeó las patitas. Ahora sí no puede haber respuesta porque no tiene la vida ni el armor para aguantar el Dry Impact. Decide ganar con el soneo, pero va el challenge, por supuesto, por parte de Kraime, que él se lleva un nuevo round. Pura fe, pura convicción y pura gente que ve el semanal de la TAM. 182 en YouTube y Gambita, justo 100 en La Moraviña. Muchas gracias, chicos. Vayan a contarle a Raimundo y todo el mundo que se está jugando el derby y se lo están perdiendo en esto que todavía es gratis. Ya después se viene el pay-per-view y todas las cositas, se va a normalizar ese asunto y nosotros seguiremos trayendo crema de la buena, como la que acaba de meter Kraime, que lo manda a volar y barra el piso con él. Hablamos de Blas y esto es empate en el global, como debe de ser, como buen derby que es este compromiso, nunca zapatero. Bueno, hay que recordar que Blas llega a este combate venciendo 3-2 a su rival, así que en realidad no ha sido intratable, al menos en este top 8, pero si hay algo que sabemos de Derek es que tiene tremenda capacidad de adaptación, como siempre lo ha demostrado, así que al ser esto FT3 tiene ese condimento especial, por supuesto esa variante también de estrategia. Cuidado que va el Kraime y lo agarra. Kraime que viene muy aceitado en un altísimo nivel en el último tiempo, justamente ha sido uno de los campeones indiscutidos del Sushi de Delfín. Y por supuesto, aprovechando la ausencia de Derek Blas, quien ahora chequea tremendo whip punish con la patada chica y pone round a su favor. Correcto, damas y caballeros, la gente lo vibra al máximo nivel. Me acaba de llegar un videito del tío GTR mostrando ahí su setup mientras sigue la acción en vivo del semanal de la TAM. Muchas gracias, amigo, por ese apoyo que prácticamente cada semana nos haces llegar. Y si no es porque no puede, no es porque no quiere. Blas tiene una acidez en el estómago, sale rebotando, agarra a Aguirre, Kraime God, que le quitó todo el protagonismo que vuelve a perder porque Blas le hace un cambio al lado espectacular. ¡Oh! Le parte el melón en overjeto. Y madre mía, knock knock, ¿quién es? Soy yo, el level 3. Y vengo a anotar mi segundo punto en el global. Y bueno, esto está 2-1, Patito. Falta el punto para Crimen. 2-1. Sí, 2-1 ahora. Sí, pasa que ha sido muy rápido, se pegan fuerte estos muchachos y en corto tiempo ya van 3 puntos jugados. Vamos por el cuarto, mi querido Florizón. Claro, es que son dos personajes muy ofensivos y en las manos asesinas de Blas y Kraime claramente tenemos combate a la velocidad de la luz, como los caballeros o los santos dorados. Vamos a ver qué pasa ahora. Y techeo, quítate, aléjate de mí, le dice Blas, por supuesto, se lo saca de encima. No me puedes agarrar y, come bola. Pasa de largo. Esto va a ser mega castigo por parte de Kraime, quien decide ir por la ruta no necesariamente más daño, sino la que lo deja mejor en la siguiente presión. Intento de stop con delay. Hay respuesta, Gocho Ryudi. No te lo creo. Intento de chequeo a ver si aprieta botoncitos. Trade a favor. Lo aprovecha el Crimen. Y qué bueno está este combate, gente. Sí, como hace rato nos decíamos, un gran filósofo a veces denuncia
combos iban, combos venían, bastante parejo de meta y ponga el combate. Ya te leo todo acá y me estaban dando mensajes por interno, ya los veré en su momento. ¡Ay, qué calor! Como dice mi querido Tristi, que va a estar haciendo acción de la buena en el nuevísimo Blink MX. Claro que sí, muchachos, se está expandiendo los horizontes en materia de torneos. Eso quiere decir que la gente se está dando cuenta que en este lado del patio hay mucha crema por tirar. Y la que tiró Blas recién, realmente trepidante. 25 segundos de tragedia para el crimen, pero que ahora le quiere meter la maldad propia. Se la había chequeado muy bien. Y la siguiente también, el overhead insta no le salió. Pero sí, el Claudio Paul Canilla ahí raspando y ganando en definitiva. Blas se lleva la ronda y por ende tenemos match point. Sí, ahí Blas calculó mal porque en realidad pegó, pero no alcanzó a matar, así que viene ahí por parte de Blas, que logró de todas maneras cerrar, y está complicado Kraime, aunque un round no es tanta diferencia, las barras están a favor del crimen, por supuesto, del halcón. Uy, qué perfect parry al Psycho Crusher OD, no te la creo, y qué buen backdash ahora de Kraime, quien está recibiendo y no consejos. La presión de Akuma es tremenda con ese pedazo de walk speed que tiene. Hay castigo al drive reversal. Viene ahí, ahora decide en realidad no quemar tanto para poder ganar espacio en la pantalla, y Kraime por fin lo está ejecutando, pero no me puedes aquí tirarme los camiones de una, y decide convertir Psycho Crusher pequeño en Critical Art, violencia absoluta por parte del dictador, justamente el emperador de Shadaloo, que pierde la memoria pero no ha perdido el talento y controla la presión. Buen techeo por parte de Blas, que sabía que quedaba muy positivo y que podía intentar agarrar. Va desde las patitas, lo chequea a la distancia, no tiene miedo. Qué tremendo ritmo, mi gente, estamos viviendo. Le ponen burnout y lo falló. Pero no es suficiente, además, porque de alguna manera lo conecta, ni siquiera está cerca. Y no mata, situación de chip para ambos. Doble KO, mi gente, y lo gana Derek Blas. Derek Blas pasa 3-1 el marcador, llegó a crachear el juego. 3-2, perdón, llegó a crachear el juego. Ya hay explosión, lo cierra Derek Blas 3-2. Qué tremendo cierre de combate, la verdad, casi como parece el juego programado entre Saco contra era Itabachi, me parece, ¿no? Parece que lo prepararon. Tremendo desenlace. ¿Qué dice la gente? Veo que están todos vueltos locos con el cierre de ese combatazo. Increíble, weón. Tremendo. ¿Qué manera de finiquitar un derby? Muchachos, bueno, por ahí surge el rumor de que eso en rigor es 0-0. Pero nada, GG's nomás, creo yo. GG's, el Kraime al menos dio la win como tal. No cuenta el punto, creo, pero... Sí, a ver, no sé, ¿qué dice la gente? ¿Qué quisiera? Hagamos encuesta rápida, no sé, Blas, ¿qué dirá? Sí, hermano, ya, bueno, si el Kraime el que jugó, ¿qué andan metiéndose ustedes? Ya, el Kraime dice que perdió y perdió nomás. Sí, eso es. Juégate vos. No, si oficialmente ambos ganan puntos, oficialmente ambos ganan puntos. Así que lo gana Blas 3-2. Sí, 3-2. No 3-1, pero 3-2. Así que eso pasó, ¿eh? Qué locura, ¿eh? Qué locura. Bueno, ya siguen habiendo 4, pero solamente uno con el invicto, que es Blas. Su última participación ya de cara a su expedición internacional. Te deseamos lo mega mejor, Blas, pero bueno, tenemos programa todavía para desearte lo mejor. Y ojalá que lo haga la gente del chat más que nosotros, porque somos Mufasa, además no poder con el Flori, así que no quisiéramos sentirnos culpables. Porque realmente la esperanza con Blas es grande al día de hoy. Tiene todo para hacerla el pana. Y bueno, vamos con la Losers Semifinals, por supuesto. Ahí nos esperan la nube contra Gran Tudakai, para ya ir finalizando este stream, que ha estado un poquito complicado en materia de los emparejamientos, pero bueno, chicos, se sabe que esto a veces es así, pero hemos seguido carreando, y también gracias a los chicos que lo han intentado un montón, han tratado de ofrecer soluciones para que los combates se realizan. Se cuenta como victoria compartida, lo dice Camilo, y él, una voz autorizada, está ahí en toda la crema. Sí, pues así que no, 3-2 y fue nomás. Así que por eso vamos de plano a la Loser Semifinal Floristada. Sí, yo no sé quién fue el que inventó que eso no cuenta. Siempre ha sido así. Así que bueno, lo siento, amigo, todas. Y vamos acá también, bueno, ahí la gente comenta
la leyenda Misterio en el top 8 y así es, amigos, para los que se vienen incorporando. Hoy tuvimos y tenemos tremendos nombres en esta primera versión del Sushi del fin de marzo y una de ellas, y que nos pone muy feliz, es el retorno de BGM Misterio, el profe Misterio ahora, la leyenda encarnada dando cara acá. Y bueno, se nos viene ya el siguiente combate, mi gente. A mí me da muchísimo gusto, y él lo mega sabe, Misterio, que juegue los torneos del Sushi. Él también mega sabe que yo estoy metido en la comunidad de Fighting gracias a él. Así que, Misterio, nunca dejes de jugar. Yo sé que a veces está en la actividad, a veces no, pero cuando lo estés como ahora, ojalá no dejes de jugar y que también le fomente ahí a los chicos de la academia que lo hagan, porque realmente ya no es discusión alguna. La estancia y la instancia de sparring con el Sushi de Delfín es totalmente real. Y ya tenemos acción de la buena, mi gente. Atención todos. Esto es Gran Todakai Floristov contra la nube Claudio. Vamos a ver si Cloud logra vengarse de las últimas derrotas que ha tenido con Gran Todakai. Ahí obviamente no fue en el de Viña, pero sí fue en la versión del Sushi previo. Así que ahí, perdonando la confusión, de todas maneras, la balanza está cargada para el panameño y lo que busca justamente el chileno es la venganza. Uy, le cambia el lado y lo agarra, le metió la juguera, cuidadito, pero es el turno ahora de Gran Todakai, que presiona muy bien con la patada media abajo. El chasquido, por supuesto, sale el pis de la grieta, pero uy, qué manera de detener el tiempo. El diablazo, el nivel al tiro trepidante. Vamos a ver ahora, lo marca arriba y abajo. Uy, y ventea la amnesia espectacular, Cloud, que incluso se había quedado en burnout, pero logra resolver. Round para él. Así es, queridos, internamente me llegó información investigativa del mismísimo Kraime, que le pregunta a la IA con respecto a la regla de este asunto, y dice: en Street Fighter 6, si ambos jugadores pierden toda su vida simultáneamente, es decir, doble KO, se considera un empate en ese round. Si esto ocurre en el último round, el juego registrará un empate técnico, el cual, en torneos oficiales de Capcom, se repite el enfrentamiento para definir un ganador claro. Pero como este torneo no es oficial de Capcom, punto para cada uno, y esto es Cloud contra Gran Todakai. Así que Gran Todakai no se tiró un triple, ¿eh? Por favor, todos pedirle disculpas en el chat, partiendo por mí. Realmente Gran Todakai no inventa nada, es lo más grande. Ya tenemos a la nube, que le tira toda la espuma a afeitar. Gran Todakai, bueno, realmente no va a poder leer mucho el chat porque está jugando. Y lo cierto es que la nube le está tirando toda la maldad. Le faltó para lograr las tocadas finales, pero ahí va el abordaje, muchachos. ¡Oh, perfect parry, la europea! ¡Ah! ¿Qué está pasando? Europeos van, europeos vuelven. Pero este lo busca, cuidado que lo puede mandar a volar a la nube, y ahí está, tal cual se salvó por la campana Gran Todakai, que sigue con fe en este primer punto. Está complicado ahí para Cloud. La verdad es que una presión compleja de superar, además con la barra de drive muy castigada. Así que ahora es el turno. Uy, intenta mixear el Gran Todakai. No aprovecha de todo el confirm, pero aún así sigue su turno. Uy, le mete Command Grab, por supuesto. Qué tremendo. Eso sí, Cloud tiene a disposición level 2. Tiene level 2 y eso puede cambiar la situación. Pero no ha logrado conectar nada. Uy, perfect parry. Violencia absoluta del Gran Todakai, quien controla las acciones, fuerza. Obviamente que Cloud quede en obviamente burnout, y aquí sí, queda exhausto, lo quemó por completo. Y mira cómo está, lo puso de color gris. Y va el agarre, Gran Todakai, control absoluto, doble pitch y se acaba. Y así va a ser. Le puso el 7 letras en toda la carita, mi gente. Qué pedazo de victoria del Gran Todakai. Así es, haciendo de las suyas Gran Todakai ya en los últimos días en Chile. O al menos eso espera la Andrea, me imagino. Un saludo a la Andrea, lo más grande. Se sacó alto depa el sábado, loco, no me lo podía creer. La pasamos re bien, chiquillos, este fin de semana. De hecho, también nos saludaron un rato atrás. No quisiera dejar eso en el olvido. Nuestros grandes amigos Justiniano Lira, que estuvo en el presencial, y también mi amigo Pat Taker, que también le mando un gran abrazo. Tuvo un gesto realmente esencial y particularmente bonito conmigo. Me llevó unos pancitos integrales con queso, lo más grande. Y bueno, esto continúa. Ahora sí vamos a castearlo, porque a la gente no le importa lo que haga yo en Viña, le importa el sushi. Tenemos el agarre de la nube, sortea el chelelazo, no alcanza a pegar en el landing porque el frame data permite que Gran Todakai se pueda cubrir.
Se arremete apenas chispea los dedos. Gran Todakai. Cuidado que era una trampa maldita. Hizo caso a esa jugada. Son rumores, pero ahora aparece de las tinieblas el castigo de la nube que le mete el level 12. Y no más pero ya le quitó todo el protagonismo a Todakai, que pasó a ser de prota actor de reparto. Hostias, cuidado, muy bien como sale de la Copperfield. Cloud mantiene la presión y ahora sí viene Gran Todakai con su Lobusca a ver qué encuentra. Hace trampas malditas y esto es residual porque la nube quedó quemada. ¿Ha visto una nube quemada? Bueno, ahí está, es la nube quemada, que igual tiene la idea de hacerlas todas. Alcanza a cubrirse del Doraibo Impacto. Y ahí está, un salto neutral para poder castigarlo. Le salió el Linkin Park. Le falta uno a la nube, pero se lo quiere robar Todakai. Puede empatar la mano si todo sale bien. ¡Oh! Le setea la trampa maldita. Y por supuesto, Gran Todakai haciendo de las suyas. Y como va Nick Dog Aldair. Todo bien, hermano mío. Todo bien, todo perfecto, Flori. Sí, saludamos a la gente que nos acompaña en Twitch y en YouTube. Gracias por la alta convocatoria. Gracias a todos los que nos acompañan. Así que Gran Todakai está controlando. Cometió un error importante, me parece, Cloud, en el combate en el round previo. Creo que se fue muy... se notaba mucho que estaba buscando el salto y que no hallaba cómo llegar, ¿no? A presionar nuevamente. Y ahora hay confirm. Y por supuesto va a acabar con este round. Va a poner número a la casa Cloud, que por supuesto por poquito lo deja colgando de un hilo, pero aún así está vivo. ¡Ey! Se saca la tecnología, mi gente. Qué bien por Cloud, el Blacker, quien también pone número a la casa. Oye, sí, dicho sea de paso, la nube estuvo de cumpleaños, no sé si ayer o anteayer, pero hace muy pocos días, así que aprovechamos de seguirlo saludando. Él obviamente, como las grandes tiendas, está de cumpleaños una semana entera, no un día nomás. Así que un saludo enorme para la nube, que obviamente no lo está escuchando, seguramente dejó en mute el stream para que no lo distraiga, ya que él está en trance. Además que él escucha música, debe estar escuchando su buen Marcianeque en este momento. Cuando le cae, lo busca. Uy, le llegó la puntita. Esta oportunidad de Todakai de salir del agobio impuesto por la nube, que busca enfrentar la situación, pero se come tremenda patada por totazo a la sarcófago kick, muy espaciada, eso sí, para lograr el follow-up. Así que de algo se salvó la nube. Empieza a hacer ciertos acercamientos desde los golpes chicos, por si se arremete el anciano Tiger Woods para ti, Andrekov. Se pone a jugar golf el panita para hacer el drive reverse al zancadilla. Knockdown para Todakai, que bueno, al final le da momentum en el wake para él mismo para lanzarse con todas, hacer el castigo pertinente y llevarse el primer round del tercer punto. Glory, estás muteado, parece. O te fuiste. Me dejó solo el Glory. Se cayó. Se pegó un Raimundo, no, a ver. No sé, ahí está. Ah, está. Pero no está. Está, pero no está. No sale el globo ni nada. Ay. Se busca Floris todo, vivo o muerto. Bueno, seguimos casteando este round de la nube. Se lo dio vuelta rapidito, rapidito. Y deja las cosas uno por lado. Voy a ver si en el ninja aparece el Floris. ¿Está el Floris en el ninja o no? ¿Se ve en la cámara, Pato? Lo veo al tiro, espera. Sí, está. Ahí está, pero no se le escucha el Floris. Parece que se le fue... Ahí apagó cámaras. A la ñonga el teléfono, el Claro. rayo. Bueno, seguimos aquí. Puede haber sido que no lo haciendo- tenía conectado, Nico. Puede ser, pues. Ah, Si fue tenía. así, ahí está, vuelve Floristón, lo está intentando. Mientras tanto, obviamente, hacemos el apoyo en el casteo. Mientras nuestro amigo se reincorpora. Y ahí está Gran Todakai haciendo gran daño, gran media. Sí. Ahora sí, Flori, Ahí se sí. te escucha tupido y parejo. Y bueno, mientras tanto, seguimos casteando. ¡Ay! Pasó de largo, sortea. La amenaza del inmorible impuesto por la nube. Y la apuesta, por supuesto, la va a pagar más caro que Sushi desde el fin. Más que nada por la buena lectura propuesta por Gran Todakai Flori. Estos 2-1 para el panameño. A ver cómo se te oye. Y ahora se escucha todavía, ¿no? Estupendo. Bien, menos mal. Sí, el setup acá falló. Estoy cambiando obviamente la forma de salir con los comentarios. Y claro, de repente estas cosas pasan, pero lo importante es que el combate continúa y está en altísimo nivel. Intenta volver con todo Cloud, quien ha tenido de estos rounds, ¿no? Que son como de un solo lado, one-sided, pero que a la larga no pagan por completo. Veamos si ahora sí, round para él.
El rayo, sí, tiene que despertar el Flori, perdón, el Cloud, se le acaba el margen de error el Flori está re despierto, está activo, y cómo no estarlo si el nivel mostrado por los protagonistas es realmente infartante, nada de extrañar a un torneo mayor a nivel mundial. Este es el Sushi, el semanal de la TAM, sigue estrechando distancia y el corazón, Gran Todakai, pero ahora sí sale jugando la nube. Es momento de meterle la cumbianera. Aye, 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 aye. No hay aye, pero hay corner carry. Y el follow-up correspondiente de Manual se la sacó la nube. La guardadiña para poder dejar el empate al máximo nivel, a flor de piel. Esto es 2-2 en el global. Saludamos al Witcher que nos está mirando hace un ratito, al Orcoque también, que dice que el Flori fue a echar la guagua. No, pero si estaba en la cámara, fue solamente un problemita de setup. Vamos para allá. Vamos a ver qué pasa ahora. Uy, el Air to Air por parte de Gran Todakai, pero en realidad quien está más peligroso ahora es Cloud, del Blacker, quien por supuesto empezó ya a equiparar las acciones de manera muy violenta. Uy, mi gente, qué castigo al proyectil, espectacular lo de Cloud. Cuidado que subió ya al columpio al máximo el Gran Todakai y lo tiene de vuelta. Cuidadito, luciéndose la presión letal. Intento de salir el Gran Todakai, intentando controlar con los low. Pero, uy, ¿a dónde pegó eso? ¿Viste dónde pegó? Qué raro. Le pegó, obviamente, a la extensión de la caja realmente. Fue tremendo whiff. Y cuidado, quien estaba controlando con mucha comodidad. Perdió por absolutamente todo, pero lo recupera. Y ojo con Cloud, que está a una de ponerse y llevarse el combate, match point. Así es, está a un round de ser el ganador la nube y parte muy buen pie. Ahí nos preguntan en el chat respecto a un amigo de la comunidad. Bueno, yo creo que esa pregunta se la pueden hacer a él, porque la preguntan acá. A ver qué dice, ¿eh? No sé qué opinión le merece al muchachín implicado. Lo cierto es que tenemos a la nube que tenía controlado el espacio absoluto y bueno, no en la primera, sino que en la segunda le mete tremendo daño a Gran Todakai, que no pierde, pero está muy cerca de hacerlo. Se para con la maldad, pero la nube lo revió venir, así que se cubre para así después castigar con un agarre sencillito, como debe de ser. Y tenemos un comeback en el global bastante bonito de parte de la nube, que sigue avanzando en el Sushi y manda para afuera a Gran Todakai, que amarra un top 4 en esta ocasión. Siempre protagonista igual el Todakai en cada instancia que estuvo presente en el Sushi, ¿eh? Sí, pero bueno por Cloud que logra imponerse. ¡Crimen! Sí, tremendo. Uy, le toca con su Nemesis, el crimen ahora. Sí, ahora sí, el gran rival de él, bueno, el que ha intentado vencer por tanto tiempo. Y aquí está su gran escudo, así que mi gente, ya tenemos combate. Obviamente se los traemos acá nosotros en el Sushi de Delfín, el tremendo nivel entre el Blacker, compañero de equipo, Cloud por supuesto, y se mide contra el halcón Falcons Crime. Esta es la Losers Finals, así que vamos a ver qué pasa ahora, cómo controlan las acciones. Buena respuesta por parte de la nube, que se está viendo más cómodo después de esa tremenda performance que tuvo contra el Gran Todakai. Está más que listo, está calentito. Uy, qué tremendo Wifonich. Control absoluto por parte de la nube, que se vuelve loca, pero no, acá contra el crimen no, acá no funcionan. Y cuidado, que le ponen burnout. Cuidado, que dónde te sentaste. Ahí dentro, y hasta acá está. Y aquí sería todo robo criminal por parte del halcón. Round para él. Sir Doc dice, está buena la polera del niñito de pelo verde. Me llama la atención el niñito de pelo verde. Y Gran Todakai ahí súper humilde, ¿eh? Tranqui, llevas una por fin, GG's. Lo más grande, Todakai. Más grande su humildad que él mismo, por supuesto que sí. Uy, ahí está en el scramble absoluto, en el gueseo máximo de Street Fighter 6. ¡Oh! No le alcanzó, se cortó justo las uñas ese Ryu, así que no logra linkear la Tatsu OG. Y esto va a ser dolor para el Raúl de las chanclas, protagonizado por Crime. Le quitan todo, pero no me vengas con esa. No me vengas con esa. Quizás Cloud se lo hace al 97% de la escena, pero a uno que no puede es a Crimen, que la tiene clara en Sacuña. Cuidado que se arranca nomás el pana y le mete las 3 botas de vuelta sin ningún tipo de respeto. Mayuya, Crime God se anota un puntazo y ya se empieza
a poner mosaico en su carita porque se está poniendo muy, muy, muy criminal y esto tendrá que censurarse, muchachos. Sí, mi gente, llamen a los pacos porque acabo de ver un crimen frente a mis ojos. El diablazo, gente, qué robo se saca Craime. Agradecemos a toda la gente, alta convocatoria el día de hoy nuevamente, que nos acompaña por Twitch y por YouTube. Esta es la Loser Final del Sushi del Fin, el semanal más bélico de la CAM. Y cuidadito, ¿no? Que estamos viendo, estamos en presencia de nivelazo, el control ahora por parte de Craime, quien decide ir con el Jado, pero la respuesta ahora de la nube, 1, 2, 3, y a seguir, sigue siendo su turno. Y lo tira contra la esquina, toma la distancia, me encanta esto, la capacidad que tiene la nube de controlar por momentos con este personaje, cuando está con confianza es letal, pero si hay alguien que sabemos que es el roba momentum encarnado, es Craime God. Vamos a ver qué pasa ahora, la presión y lo agarran. Buena situación ahora para Cloud, que tiene que administrar, así que no le conviene ir por la presión, no lo tiene que ir a buscar, quien tiene que buscar el resultado es Craime, lo reciben, un tremendo tumbo en los hocico, pero hay respuesta, Pero parece dentro hay reversa. ¿no? No, es de verdad que Pero el es tremendo delincuente el crimen. No, increíble. Increíble lo de Craime God. Hay un comentario que surge. Hay varios jugadores que no juegan sushi, quizás lo encuentran muy difícil. O sus capitanes sectarios no los dejan. Corta. El Ray. El Ray. Con Shoryuken. Se la mandó a decir con nadie el tipo. No te puedo decir. Qué grande polizonte. Vamos a ver ahí la nube, que realmente se debe sentir re mala, porque ha estado cerca de llevarse muchos rounds, pero después Craime le mete la maldad como la que estamos viendo ahora. Nuevamente Chimi volador. Y es increíble porque no se lo saca nunca y lo hace de una forma tan impredecible que entra a pie pelado, nunca mejor dicho, como ese Ryu, que está ya cerca de conquistar a su rival. Claro, está como perrito atropellado. Sabe que le duele, pero no sabe dónde ni para dónde correr. Se aferra a su posibilidad ahora y trampa maldita. Se metió donde no quiso, donde no debía, Craime. A veces te sale, pero a veces no, porque Cloud igual es tremendo, absoluto, el mejor es del país. Y lo está mostrando, mi gente. Sí, ya casi se lo lleva rápidamente Craime, logra poner resistencia, en este caso Cloud, el chico de San Antonio, que se pega a los piques, se pega a los piques. Sí, se pega a los piques para ir a los presenciales y siempre dando cara, pero ¿qué me dices de esto? Falcons Craime poniendo la cuota, por supuesto, imponiéndose el legendario jugador a esta altura del crimen, porque demuestra que hay niveles en la casa. Y mira qué manera de cerrarlo, 2-0 al marcador, hace todo ver tan fácil el Craime, y me parece que su único rival, por lo que va y se ve, es Blas. Sí, de momento, el único que ha podido doblegar el crimen, como que... No, increíble. Lo de Blas, que hace ver chiquito a Craime, y si no está él presente, Craime realmente anda a pata pelada, con impunidad máxima. El muchachín, no por nada, es el segundo y sin discusión acá en el plano nacional. Hoy hace un montón de rato Pablo Guitarrista, como siempre, nos dejó su aportación. Disculpa, hermano mío, por no haberlo leído. Es que el chat está cada vez más activo y me encanta que la gente venga aquí a comentar mientras vemos las mejores peleas del patio. Hoy Craime God le lanzó el Doraemon impacto y le mete Jado, Shoryu. Y esto es Match Point para el halcón galáctico del crimen. Qué pedazo de AS saca el Silverhawk, cuidado, que va con la presión, mantiene su distancia, pero Cloud la está pasando re mal. De alguna manera, Craime tiene la fórmula precisa para poder acabar con la nube. Y a la nube le está costando un montón, ¿no? Poder superar al crimen. Vamos a ver si logra imponerse ahora en esta situación donde tiene la ventaja en el round. Avanzando y decide mantenerse, pero el descaro de Engine Renki por parte del crimen, cargadito de electricidad, pero ahora sí le cae level 2 y esto tiene que ser obviamente el inicio de un cierre de round, porque va a hacer muchísimo daño, va a tener situación incluso de usar level 1, pero en verdad no lo va a usar, va a guardarse. Y parte de eso para ir obviamente al round decisivo, porque quiere poner número a la casa. Oye, pasamos las 300 personitas, muy bien. Sí, gracias chicos, cantidad de gente mirando el sushi, estamos justito en 300 espectadores. Y bueno, pasará lo mismo de siempre, en donde Cloud hace un segundo round bastante fuerte, prominente, y después Craime le roba
toda opción. A ver. Créeme, ya empieza a setear sus trampas malditas. Se empieza a acercar con cada vez más convicción. Mientras que Cloud empieza a retroceder. Por falta un poquito de miedo. Mucho respeto tal vez en la figura de su rival. Pero y ahí está Kraime metiendo el knock-knock. ¿Quién es? Soy yo el level 3. Pero OJ que el scaling es notable. Y ahora Cloud la puede hacer. Vamos a ver. Se para con la cochinada. Le salió. Y ahora le tira todo el algodón de azúcar. Vamos a ver. No. Se chanea. Cuidado que le cae. ¡Oh! ¡Qué buena, vieja! Y con el poder de la maldad, Cloud se sacrificó para después hacer aquello. Y bueno, se mantiene en competencia, mi gente. ¡Ay! ¡Uy! Jugada preparada de la nube. No te lo creo, espectacular. Truquito, todavía, ¿no? Sí, tiene algo que decir la nube. La violencia absoluta, pero lo agarran en, obviamente, Punish Counter y lo está sufriendo un montón, lo mandan a volar y puso el pie en el acelerador. Crimen, que ya pone el burnout. No, aquí ya lo tiene. Aquí ya lo tiene, no va a poder escapar de esta presión. Y sería historia, mi gente. Situación de checkmate. Ahora sí, absoluto, porque es match point para Falcons Kraime. El rayo. Sí, Kraime no le gustó que le hiciera una jugada tan vistosa. No le gustó porque va a salir en el clip, eventualmente. Hizo clip. Así que va con todo, con toda la ofensiva. De hecho, se gastó toda la plata de una, va por todas, pura convicción. Pero esto lo puede aprovechar la nube. Vamos para allá con eso. Igual dentro de todo la nube retrocede en vez de avanzar. Está dando opciones a Kraime que se acomode dentro de todo. Pero ahí muy bien, metiendo un impacto Cloud en donde no hubo reacción del crimen. Lo acerca con el pega loco. Cambio de lado en el agarre. No te creo. Apenas ve el brillo Kraime. Y ahí está la gran crimen. No te creo, ya, para descargar. No. Gran crimen de la nada. Esa jugada está patentada por nuestro amigo que con esto se hace con la nube. Y será nuevamente el derby Kraime contra Blas, como debe de Sergio en esta despedida de Blasito de cara a la Capcom Cup, muchachas. No te creo. ¿Con qué manera de cerrarlo, Kraime? Criminal. De verdad que el criminal le queda perfecto, ¿no? Sí. Le queda crime, como le decían los dominicanos en su momento, crime. Y los gringos también. Pero claro, porque es un criminal de Street Fighter 6. Qué manera de robarle a la nube, que lo intentó, por supuesto, pero el final ya fue destructivo. Y estamos a la espera de que se sume Derek Blast, to Game Blast, por supuesto, ya para esta gran final de la primera fase del Sushi de Delfín. Ya está en su lugar y esto comienza. Así es, muchachos, entonces así quedó la cosa de momento. Top 3 para la nube, cuarto Todakai, quinto lugar compartido por Misterio Dragon Legend y séptimo lugar compartido por Agus y Mega. Chutos. Falta saber quiénes son el primero y el segundo. Bueno, la misión de Kraime, más imposible que jamás nunca, y muchas veces se ha visto en esta situación contra el bono de Blas. Esto es la gran final de la Quali 1 del Suchito. Blas que, sabiendo que no va a poder jugar la siguiente Quali, al menos, no sé si la otra, dos también. O sea, las otras dos que quedan en definitiva, pero sí al menos quiere irse con los primeros 15 puntos de la tabla, a ver si regresando hace daño ante una eventual final. Vamos a ver, Kraime, que le castiga al Juanete a Derek. Una situación compleja, claro que sí. A la cocina se nos va Kraime Goto y le va a meter la mismísima que le hizo a la nube. Pocas opciones tenía Derek Blast, todo el frame data a su favor para seguir trayendo. Esto es ronda para el crimen. Hay que recordar que Kraime enfrentó la Winners Finals con Bison, así que ahora acá en la Grand Final está tratando de barajar opciones y con Ryu puede ser que le vaya bastante bien, pero no te creo ahora la presión. Va con la Tatsu y tiene chance, intenta seguir en su turno, pero ese backdash oportuno del crimen, le dio chance para defenderse, aunque aún sigue atrapado en la esquina contra las cuerdas y acá no quiere estar. Adam and Flame, OD. Va con Tatsu y bueno, ese combo solo podía cerrar con Super, así que en realidad no lo va a usar y ahora sí, en realidad ¿para qué complicar las cosas? Escapa de la presión de manera espectacular y round para Blas. Correcto, muchachos queridos, ya me cambiaron el mote, soy el Nicterian, bueno, lo tomo, I take it. Voy a aprender a caminar como Terian. Tenemos ahí al crimen que le mete un daño formidable
a Derek Blas, pero cuidado que esto puede ser bisagra naranja, porque se saca un wifi del Craime espectacular, que no obviamente escatima en canjearlo con las 3 cuotas. Y mira, papá, tenemos 7 letras que yo perfect para Craime, que se lleva el primer punto de esta mano del derby. Espectacular. Uy, mi gente, ¿qué quieren que les diga? Literalmente le puso el 7 letras en toda la carita y fue violencia absoluta para el crimen, que la verdad toma las cosas y las partes donde las dejó en su combate contra Cloud, pero cuidado ahora que hay respuesta por parte de Blas, pasa de largo el crimen con su chorrio. Uy, casi fue combo trade, hubiera sido espectacular la conversión con 2 atrás patada fuerte por 2, y cuidado que ahora el Craime va a cerrar este round sí o sí con Chico Haboken y lo manda a lavar. Se ve súper fuerte el Craime ahora y es un nuevo round para él. El rayo. Increíble Craime, tremendo castigo, tremendo dolor. Bueno, se sabe que es de cartón. Akuma tiene menos energía que el soldado del contra, así que cada imprecisión de Blas lo paga en un porcentaje más caro que el resto del cast. Claro que sí. Vamos a ver, tenemos a Derek Blas, que intenta mantener la agresividad y la presión, pero Craime le está pegando unos pokeos que tunean a cualquiera. Mayuya, y ahí está, haciéndose de las suyas nuevamente Craime, sembrando el pánico. Overhead, no alcanza a linkear porque no eran punish. Y ahí tenemos a Derek Blas, que le mete el knock knock. ¿Quién es? Soy yo, el level 3. Y no vengo solo, vengo con todos los cabros. Mira, te vienen como mil. ¡Oh! El callejón oscuro. Para ti, campeón, que evidentemente no ganan, pero sí que cambian bastante el pulso del round. Y está listo para sentencia. Pero a ver qué se saca el crimen. Criminal. Criminal. ¿Será posible, che? Vamos a ver. Trampa maldita. ¡Ay! Espectacular. La de Derek Blas. 1000 formas de morir. Cortesía de Derek. Saludamos al bono de DJ10. Cuando vaya al presencial el siguiente, cuando tengamos fecha, te quiero ver. Grande DJ, saludos mi brother. Player de la escena del Champion Edition, por ese nivel. Y cuidado, a todos apañando la escena. Obviamente también juega Street Fighter 6. Y lo que estamos viendo ahora es lo que parece ser una dominancia completa por parte del crimen. Violencia absoluta. Viene ahí el Gojado OD y escapa con la Tatsu ahora. Está cerca, la verdad, más cerca de ponerse el burnout. Muy Blas, pero barriendo el crimen. Cuidadito con su río que se ve muy fuerte. Y 2-0 el marcador. Huele a reset. Uy, sí, hay olor a reset y yo creo que la gente, como en un coliseo, los quiere ver pelear un buen rato, así que para el show sería requete bueno, incluso para los mismos simpatizantes de Blas, tal vez verlo un ratito más, aprovechando que todavía es gratis, como debe de ser. Y ahí está, Crimebot. Hoy saludo a Ronsbane, que sacó jueguito, lo quiero streamear, a ver si mañana lo hago. Tenemos la conversión de Crimen, lo tiene totalmente complicado a Blas, que se saca un buen test throw, pero Crimen no le compra ninguna intervención a Blas. Ahora sí, clean, limpito, se la saca Derek. Con eso le siembra un poquito de terror a Crimen, que ya pierde en parte la agresividad, porque igual no escatima en pegar un par de guates mientras tenga la opción. Muy buena la chequeada. Ahora me toca a mi campeón y esto te va a dolerte. Claro que sí, level 1 para cerrarlo como ninguno. Y tenemos reset point para Falcons Crime. Oye, qué tremendo. Sería espectacular tener un reversal 0-3 para poder cerrar esto. Espectacular. Y obviamente que vamos a ver si después de este combate se adapta a Blas o si realmente logra dar vuelta a este combate, pero siento que el crimen va un paso adelante, gente. Espectacular. Y también siento que está aprovechando el déficit de vida que tiene Akuma. Lo manda a volar. Una más y no podemos más. Se levanta con Critical Art, por supuesto. ¿Se va a cambiar tanto? No sé, esto sería un milagro, la verdad. Si lo da vuelta, mira lo que quitó. Sí, el Critical Art. Ay, pero hasta aquí llegaste. Mi gente, qué victoria de Crime. Y tenemos en 3, 2, 1. Sí. No te puedo creer. Nos vamos a una mano más entre estos dos cracks. Se han pegado al máximo nivel.
Durísimo. Qué divertido ver el bracket. Winners Final, Blast Crime. Grand Final, Blast Crime. Grand Final Reset, Blast Crime. 3 peleas de los chicos. Y esto obviamente lo vamos a disfrutar al máximo nivel. Esto sigue en desarrollo rapidito. Claro que sí, Blast sigue con Akuma. Brígido, dice Ron Svein. Esta es la semana de Akuma. Blast, de hecho, el running back también lo jugó con cabecita de ajo. Así que está ignorando completamente temas de matchup y tal. Y Crime God, mientras vea que Blast esté con esa Akuma que al parecer no está tan fuerte como su Sagat, que sí le ha traído problemas a Blast, va a aprovechar y seguir pegando Flori. Sí. Oye, pero me sorprende lo seguro que se está viendo Crime contra Blast. Y hemos visto muchísimos combates entre estos dos tremendos jugadores. Pero no recuerdo haber visto uno así de claro a Crime, que se vea tan bien como ahora. La verdad es que sí. Sí, nunca le había visto a este nivel a Crime contra Blast. Así que cuidado, que está dominando. Y aquí lo va a cerrar y lo cerró nomás. Crime haciendo lo que quiere. Cuidadito. 1-0 el marcador y primera vez que está arriba de Blast en este torneo. 4 al hilo, Crime, y bueno, ahí complementa incluso el mismísimo Camilo, está jugando muy mal Blast. Y bueno, quizá el mismo Crime lo está haciendo ver chiquito, yo me juego por esa opción también. Pero vamos a ver qué acontece, esto nunca se puede dar por terminado. Puede ser que en los puntos restantes Blast obtenga esa mejoría que tal vez echa de menos Camilo. Pero Crime, mientras tanto eso ocurra, va a aprovechar de pegar y seguir pegando. Y lo que pega Crime, nada, lo despega, le hace un crossander, lo tenía todo claro en Sakuya, es increíble lo de Crime, loco. Otro round más para él. Unstoppable por el momento, el Crimen, y va con la presión, lo agarra, nada que hacer Blast. Por supuesto, lo tiene contra la esquina después de esa Tatsu Clean. Cuidadito. Ay, pero qué manera de castigar, demasiado on point el Crimen. Y qué manera de poner el segundo punto de este reset. Y le puso en 7 letras en toda la carita, mi gente. Uy, bravo con el Crimen, que él está a una de llevarse el sushi. El rayo. Nerf Ryu dice ahí en el chat. Increíble lo que está pegando Crime. Ya sabemos lo fuerte que pega Ryu. Está entrando desnudo. Y además Akuma, que también es débil. Así que todo eso implicando para que Blast, con 2 errores o 2 desaciertos, digámoslo, ya implique que Crime se trepe con todo. Ahora está recuperando el ímpetu Blast, más que necesario. Si nos sacan un 3-2, increíble. Más allá del ganador, ver 3 puntitos más. Yo creo que la gente lo quiere ver. Se para con la cochinada Derek. Y a ver cómo se resuelve esto. Duelo de Javos. Y gana, obviamente, el Goja 2 rapidito de Blast ante un Crime que está cargando el Denjin. Esto es ronda para Derek. Sí, en defensa me sorprende mucho todas las veces que Crime ha decidido en Wake Up ir con su backdash. Y me parece que también es algo que Blast no ha logrado reconocer en el trayecto de sus 2 combates, ya 3 combates a esta altura del torneo. Cuidado, va con la presión, decide ir con target y solamente para poner en burnout al Crime, quien es el que tiene el live lead. Rairach en Go Choryu, va el Nagete, por supuesto, va el agarre. Mantiene la distancia, el pokeo perfecto con la adelante patada media por parte de Blast. Standing heavy kick para ir con todo, Adam and Flame. Y violencia total, Vamos a ver, yo creo que puede ser que quede al borde del abismo. Y así va a ser, queda al borde del abismo el Crimen. Y no te creo. Hail Mary, literalmente un Hail Mary, una Ave María, se la jugó todísima. Y ojo, pone número a la casa Blast. Ojo. Eso me encanta de Blast porque, mira, por todo lo que se está dando, yo creo que podría comerse todos los completos del mundo, pero nada más lejos de la realidad. Ya ha leído 2 y mira cómo empieza a remeter el Derek Mayuya. ¿Se le complica ahora la opción tal vez a Crimen o no? Vamos con todo, ahora se nos quema el Derek y es momento de jugar, dice Crime God, pero no lo deja Blast ahora, castigando desde todos los sectores, pero ese golpe sí, muy lentísimo, entra de uña el Daraid Impact. Crime le castiga al Juanete, la aproximación de Blast. Está entregando el secreto. Apenas dio brillo, se la resaben, apenas dio brillo. Le agarra el alma, viejo. Round para Blast. Oye, pero ¿cómo siempre hacen eso? ¿Qué? ¿Cómo siempre y hacen eso? en el momento preciso. Siempre, Blast y Crime siempre logran eso.
Impresionante, y ahora va con el fin del emperador, Emperor's End, por supuesto. Llega el emperador, en este caso Gouki Akuma, quien está controlando las acciones. Y vamos a ver la presión, cómo sale el crimen, le cambia el lado. Uy, lo metió a la juguera, espectacular el crimen. Quien por supuesto está a una victoria de cerrar el torneo y decide usar sus recursos. Solo por ser Akuma va a quitar más, pero esto no mata. Así que cuidadito, intento de poner las cosas en su lugar. Qué manera de baitearlo. Mordió el anzuelo, Blas. Sí, agarró una polilla Kraime mientras Blas cambiaba un foco. Y tenemos Tournament Point para Kraime. Blas evidentemente despertó, pero Kraime sigue durmiendo, amigo. Sigue durmiendo. Yo aquí le hago la labor. Y va con todo. Cuidadito que ahora Blas respira la ofensiva y va con todo. Se come una garra en parry y después el siguiente lo techea. Muy bien Kraime, con eso riposta un poquito. Vamos a ver el sonido de Blas, que obviamente es opción. Le devuelve lo propio Kraime. Ninguno cae en la trampita. Ahora sí va a buscar una ofensiva a Blas. Y hoy, cuando iba a salir ese Jado relento, ya se comió los nudillos de Kraime. Pero lamentablemente en la siguiente Blas se aleja lo suficiente para después en Whip meterle el castigo en 3 cuotas. Bastante escalado, pero dejando a Kraime bastante condicionado. Vamos a ver, muy bueno el antiaéreo. Se nos puede quemar el crimen, así está, nunca mejor dicho, cuidado. Queda flotando Kraime, pero igual la presión la tiene Blas. Tiene todo lo posible para llevárselo, a menos que se saque la finalidad del año 4. Kraime, justo esquiva la puntita del Gojado. Y cuidado, va con todo Kraime y ahora finalmente no Blas. te creo, weón. Finalmente Blas, creo que eso es digno de estudio. Blas tal vez asumió ese golpe para después quedar en situación positiva y pegar desde abajo prácticamente free y dejar esto 2-2, mi gente. ¡Qué bonito! No te creo, sería tremendo comeback. Y por supuesto, download complete por parte de Derek Blas, quien por supuesto estaría dando la situación desde vuelta desde un 0-2. Mientras que, bueno, la verdad es que en el tercer combate Kraime se desordenó un poco. Vimos cosas arriesgadas que hizo con tal de cerrarlo. Yo siento que el combate que acabamos de ver puede ser el bisagra para Blas. Vamos a ver si de alguna manera se opone a esto el crimen. ¿Quién lo agarran? Le cambian el lado. ¿Quién tiene menos vida? En este caso, eso sí, es Blas. Y acá lo van a dejar Burnout. Uy, ¿cómo escapó de eso Blas? No te lo creo. No te lo creo. Era la chance ideal para dejarlo en Burnout. No lo logró. Ahora es Blas quien tiene más barra de drive y el control después de esa drive que decide ir por el fade. Justamente bien positivo. Y el techeo oportuno por parte del crimen. Quien sigue vivo, pero le chequean el dry rush. Y hasta acá sería todo. Match point. Championship point para Blas. Increíble, muchachos, muy bonito lo que estamos viendo. Qué manera de recuperarse por parte de Blas. De hecho, dejando incluso hasta un debate en el chat de que si se dejó ganar, de que si esto o lo otro, hermano. Disfrutemos. Yo aquí casteo. Y bueno, aquí está el match de 5 puntos que muchos queríamos. Más allá el ganador. Puede ser Blas. Aunque ojo, parece que queda en coma pero vivo. El Kraime, sí, lo olfateé, pero esto realmente está listo para sentencia. Complicada situación. Ahora Blas está como Terminator cuando llegó a la Tierra. En bolas, pero claro, esto realmente era muy complicado de resolver. Y Blas ganando 6 puntos consecutivos, perdón, 3 porque era solamente un set el que tenía que ganar. Versus los 5 de Kraime. En definitiva, es el campeón de la Quali 1 del Sushi. Y así se nos va a Japón el pequeño gigante de 2Game y de Chile, por supuesto que sí. Tremendo lo de Blas. Logra el comeback después del 0-2. Así que 3 victorias al hilo le dan este Sushi del fin. Creo que Kraime estaba jugando increíble al inicio del set y en el desenlace de este último. Así que nada, grandes campeones, grandes jugadores, que son los que nos dejan, por supuesto, este tremendo recuerdo. Y mi gente, por supuesto, ya estamos terminando este Sushi del fin, así que nos vamos al cierre. Sí, la sección favorita de muchos, palabras al cierre. Y bueno, al menos en el SmartFit donde voy yo, hay muchos que tienen esa sección favorita. Increíble, vamos para allá. Ratito, contigo, Flori, y yo cierro, Vamos para allá. Qué bueno.
Nada, como siempre agradecerle a todos los muchachos que estuvieron en La Rojita, en Twitch. Ahí llegamos a un tope de 305 personas, así que muy feliz, contentos como cada jueves por la gran compañía que nos dan. Así que muchachos, un mensaje para todos los equipos. Hoy día etiqueté a todos los equipos, casi creo que me faltó solo uno. Están todos invitados para los días jueves a disfrutar de este gran nivel del torneo del momento, muchachos. Así que a inscribirse, dejar hablar con sus capitanes probablemente y poder jugar el Sushi del fin todos los equipos. Así que los dejo invitados para este día jueves en la Quali 2 que se va a desarrollar. Ya prontito ya vamos a sacar la tabla de posiciones y van a ver cómo quedó todo en la semana, muchachos. Así que me despido y los dejo por supuesto con Floristop. Bueno, mi gente, estamos despidiendo esta primera fase del Sushi del fin del mes de marzo. Feliz de haber tenido a estos grandes competidores, de haber tenido una gran final tan emocionante y divertida, de ida y vuelta, como la que tuvimos con Kraime y Blas. Y justamente aprovechando esta instancia de hablar del mismo, desearle la mejor de las suertes y por supuesto de los éxitos, porque la suerte obviamente no va del lado de Blas, va obviamente el talento, el estudio, la capacidad que tiene, así que todo el éxito del mundo en Japón. Te vamos a estar apoyando no solo en Chile, sino toda la región. Así que, mi gente, me despido. Soy BLK Floristop y nos vemos la próxima semana. Así es, muchachos queridos. Bueno, ahí la gente sigue debatiendo en el chat. Chicos, más allá de cómo hayan sido las cosas, yo creo que lo que podríamos sacar en conclusión es que Kraime es la única persona, tal vez en muchos de este patio, que hace sacar al Blas el máximo nivel, porque realmente lo complica mucho, le logra pegar, porque de hecho Blas tal vez recién en esta pelea se puso las pilas, si es que quieren tal vez decirlo, y al resto les pegó, así que realmente el nivel de ellos dos es increíble, no por nada han tenido tantas finales de Sushi, de muchos torneos, incluso fueron rivales en la EWC, así que increíble, queridos, tener gente como ellos representando en el marco mundial, así que eso yo creo que deberíamos destacarlo al máximo nivel. Y bueno, chicos, creo que he sido un poquito dilatado en este cierre, pero mi venia a Blas, Camilo, que les vaya excelente. Eso, vamos Blas. Todo el éxito del mundo para ustedes, obviamente aquí todo un país, todo un continente apoyándolos. Y gracias y obviamente realmente muy agradecidos, totalmente orgullosos de que tu última expedición a nivel torneo sea el Sushi de Delfín. Así que chicos, eso, sin lugar a dudas, este es el semanal de la TAM. Todos los jueves de la vida lo dejamos hasta acá. Gracias chicos, como siempre, un beso. Neon streets, the crowd ignites. Shadow moves beneath the lights. Warriors step, the battle begins. Only the strong will rise and win. Voices echo, fists collide. Power surging deep inside. Every heartbeat, every strike. Arcade spirit comes alive. Legends born from clash and pain. Only glory will remain. Round by round, no fear, no rest. Destiny puts us